La vieja cabaña había permanecido en pie durante 60 años antes de que la naturaleza se la reclamara en una sola noche. Martha y Harold Green inspeccionaron lo que quedaba de su hogar en la montaña. Vigas astilladas, recuerdos dispersos y el peso aplastante de empezar de nuevo a los 80 años. Sus manos curtidas, que en su día fueron lo suficientemente fuertes como para construir este lugar desde cero, ahora temblaban ante la tarea imposible que tenían por delante. A 3 millas de distancia, Elijah, de 12 años, observaba desde el porche de su casa cómo la tormenta arrasaba el valle. Mientras los demás cuchicheaban sobre la tragedia, Elijah recogía en silencio las herramientas de su padre. ¿Podrían las manos de un niño reconstruir lo que décadas de vida en la montaña habían construido? ¿Podría la sabiduría fluir de la juventud a la experiencia? La luz de la mañana se filtraba a través de las vigas rotas, proyectando sombras fracturadas sobre lo que quedaba de la sala de estar de los Green. Martha se arrodilló entre los escombros y con sus dedos artríticos extrajo con cuidado un álbum encuadernado en cuero de debajo de una estantería caída. Milagrosamente, había sobrevivido casi intacto, aunque el agua había borrado los bordes de varias fotografías. «Harold», llamó ella, con voz débil en el aire de la montaña. Encontré el Harold se abrió paso con cuidado por el suelo inestable, con el bastón que había fabricado con una rama crujiendo bajo su peso. Su rostro curtido se iluminó momentáneamente cuando se sentó junto a su esposa de 58 años. «Míranos», susurró Martha, señalando una imagen en tono sepia de ellos mismos como recién casados, de pie orgullosos ante la estructura original de la cabaña. «Éramos tan jóvenes entonces», dijo Harold, mientras su pulgar calloso trazaba el contorno de sus yo más jóvenes. «Nosotros la construimos», dijo, más para sí mismo que para Martha. Pero aquellos eran otros tiempos, otros cuerpos. Pasaron las páginas lentamente, cada fotografía un registro de su vida juntos. Sus hijos jugando en el porche que ahora yacía hecho astillas, las navidades alrededor de la chimenea de piedra, ahora un montón de rocas esparcidas. La última reunión familiar, 5 años antes de que su hijo se mudara a Australia y su hija estuviera demasiado ocupada con su carrera profesional como para subir a la montaña. «Han estado llamando», dijo Martha, como si leyera sus pensamientos. «Robert quiere que nos quedemos con él en Phoenix». Harold apretó la mandíbula en una de esas comunidades de jubilados rodeadas de extraños que juegan al shuffleboard, y Lisa se ofreció a ayudar con un apartamento en Denver, cerca de ella. «Un apartamento», repitió Harold, una palabra extraña en su boca, con vecinos apilados arriba y abajo como leña. Martha cerró el álbum y lo apretó contra su pecho. «¿Qué otra opción tenemos, Harold? No podemos quedarnos aquí y desde luego, no podemos reconstruir. No a nuestra edad». Harold se puso de pie con esfuerzo y miró a través de la pared que faltaba hacia las montañas más allá. Esas cumbres habían sido su brújula durante 6 décadas. La idea de horizontes de hormigón y luces artificiales hizo que algo dentro de él se marchitara. Johnson dijo, «Podemos quedarnos con ellos hasta que resolvamos las cosas». Martha continuó, reuniendo algunos artículos más que se podían salvar en un cubo de plástico. «Su habitación libre es pequeña, pero servirá por ahora». Harold asintió sin decir nada. Sus ojos se posaron en el baúl de cedro que, de alguna manera, había quedado intacto. Dentro estaban los restos de su vida, certificados de nacimiento, su licencia de matrimonio, documentos de baja del ejército, la escritura de la tierra que ahora solo contenía escombros. «Deberíamos volver a llamar a Robert», dijo Martha, dejando que su pragmatismo tomara el control mientras envolvía con cuidado una taza de té milagrosamente intacta en un paño de cocina. Él respondió, «Hay lista de espera para esa comunidad, la que tiene buenas instalaciones médicas cerca». El silencio de Harold fue respuesta suficiente. Martha suspiró, comprendiendo el peso de lo que estaban perdiendo. No solo un hogar, sino la independencia, la identidad, el propósito. «Hemos tenido una buena vida aquí», dijo en voz baja. La tarde se alargó mientras rescataban lo que podían, lamentablemente muy poco en comparación con toda una vida de acumulaciones. De vez en cuando, Martha se detenía, abrumada por un recuerdo vinculado a algún objeto recuperado. La bandeja de servir astillada de su 40º aniversario, los adornos navideños tallados a mano, la colcha que había hecho su madre, ahora manchada sin remedio.
Cuando la luz del día comenzó a desvanecerse, Harold insistió en dar un último paseo por la propiedad. Martha observaba desde lo que quedaba del porche cómo su figura encorvada se movía lentamente por el perímetro que una vez habían defendido con orgullo contra la lenta invasión de la naturaleza. Ahora la naturaleza lo había recuperado todo de golpe, sin negociación. Cuando regresó, tenía los ojos enrojecidos, pero secos. Los Johnson estarán aquí mañana a las 9, le recordó Martha. Deberíamos terminar de empaquetar lo que podamos. Harold asintió con la cabeza y echó un último vistazo al sol poniente, que proyectaba una luz dorada sobre la devastación. Nunca pensé que nos iríamos de este lugar, excepto en ataúdes de pino, dijo en voz baja. Martha deslizó su mano en la de él, su alianza brillando débilmente contra sus dedos entrelazados. Lo sé, susurró ella. Lo sé. Esa noche hicieron una cama improvisada en el único rincón que aún estaba protegido por paredes y techo parciales. Mañana les esperaba la indignidad de convertirse en huéspedes. Luego, depender de otros. Pero esa noche dormirían por última vez en su montaña bajo las estrellas, aunque el techo que una vez les había dado cobijo ahora estuviera abierto al vasto e indiferente cielo. A 3 millas de distancia, en la montaña, Elijah Murphy, de 12 años, estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de su dormitorio, ordenando meticulosamente las herramientas en una caja de madera hecha a mano. Cada herramienta tenía su espacio designado, los cinceles ordenados por tamaño, los martillos apilados uno al lado del otro, una colección de destornilladores organizados por tipo y función. Algunas eran herramientas estándar de la ferretería, pero otras llevaban marcas de personalización, mangos revestidos con tiras de cuero, piezas metálicas pulidas hasta obtener un brillo suave tras años de uso. Elijah, la cena está lista, le llamó su madre desde abajo. Ya voy, respondió él, colocando con cuidado una cepilladora manual en su compartimento forrado de espuma. La cabaña de los Murphy era modesta, pero resistente, construida por el padre de Elijah, James, y ampliada 2 veces a medida que la familia crecía. A diferencia de la mayoría de los niños del valle, que asistían a la escuela consolidada a 30 millas de distancia, Elijah recibía educación en casa, en parte debido a las traicioneras carreteras invernales y en parte por la creencia de sus padres en la educación práctica. En la mesa, la conversación giró inevitablemente en torno a las secuelas de la tormenta. El pastor Williams dice que el fondo de ayuda recaudó casi $2,000. Sarah, la madre de Elijah, informó mientras pasaba un cuenco de estofado. No es suficiente para la reconstrucción, pero podría ayudar a los Green con alojamientos temporales. James asintió con la cabeza, partiendo un trozo de pan de maíz. Hoy pasé por el lugar. Es peor de lo que pensaba. Los cimientos están agrietados en 3 lugares. ¿De verdad se van a mudar a Arizona?, preguntó Emma, la hermana de 16 años de Elijah. Eso es lo que se dice, confirmó James. Su hijo lleva años intentando que se muden más cerca de él. Supongo que ahora no tienen mucha elección. Elijah comía en silencio, absorbiendo cada palabra, mientras que los demás adultos de la comunidad lo veían como un niño más. Los que lo conocían reconocían algo diferente en su silencio pensativo. Rara vez hablaba a menos que fuera necesario, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían el peso de una cuidadosa reflexión. El señor Green me enseñó a identificar setas comestibles el otoño pasado. Elijah finalmente dijo que su abuelo se lo había enseñado cuando tenía mi edad. Sarah intercambió una mirada con James. Es triste, cariño. Han sido parte de esta montaña desde antes de que la mayoría de nosotros naciéramos. Después de cenar, Elijah volvió a su habitación y sacó un cuaderno de dibujo de debajo del colchón. En su interior había dibujos detallados, no de naves espaciales o superhéroes típicos de los niños de su edad, sino representaciones arquitectónicas, secciones transversales de edificios y técnicas de carpintería que había observado en el trabajo de su padre. James Murphy era conocido en todo el condado por sus habilidades como carpintero, y Elijah había sido su sombra desde que aprendió a caminar. Las páginas más recientes contenían algo diferente: medidas, ángulos y cálculos de materiales para una cabaña. No era una cabaña cualquiera, sino una diseñada específicamente para personas mayores, con puertas más anchas, menos escaleras y soportes estratégicamente colocados. Un suave golpe interrumpió su concentración. ¿Todavía despierto?, preguntó su padre, asomando la cabeza.
Elijah cerró rápidamente el cuaderno de bocetos, pero no antes de que James echara un vistazo a los dibujos. «Es un trabajo muy detallado», dijo James, sentándose en el borde de la cama. «¿Te importa si le echo un vistazo?» A regañadientes, Elijah le entregó el cuaderno de bocetos. Su padre arqueó las cejas mientras pasaba cada página, fijándose en la precisión de las líneas, las cuidadosas anotaciones y las adaptaciones bien pensadas. «Has estado observando más de lo que pensaba», dijo James. Por fin, había un nuevo respeto en su voz. Elijah se encogió de hombros. «He escuchado sus adaptaciones». James dio unos golpes. «Paredes reforzadas en el baño para colocar barras de apoyo. Estás pensando en los verdes, ¿verdad?» Elijah asintió. «No tendría que ser lujoso, solo sólido y seguro». James estudió la fe de su hijo. A sus 12 años, Elijah aún conservaba la dulzura de la infancia, pero sus ojos reflejaban la sabiduría de un alma vieja. James lo había visto cuando Elijah rehabilitó un halcón herido la primavera anterior, y de nuevo cuando descubrió cómo modificar el tractor del vecino después de que éste perdiera los dedos en un accidente. «Es una idea bonita, hijo», dijo James con suavidad, «pero reconstruir requiere dinero, materiales y mano de obra. Los Greens no tienen un seguro que cubra este tipo de daños». «Lo sé», dijo Elijah, recuperando el cuaderno de bocetos. Solo estaba pensando. Después de que su padre se marchara, Elijah volvió a abrir el cuaderno y siguió trabajando en sus diseños hasta bien pasada la medianoche. En un rincón de su habitación, una vieja lata de café con la etiqueta «Fondo para la construcción» contenía los ahorros de toda su vida. $21,743 ganados con trabajos ocasionales, dinero de cumpleaños y la venta de señuelos de pesca tallados a mano que había fabricado durante los meses de invierno. No era ni mucho menos suficiente, y él lo sabía, pero en algún lugar entre las matemáticas y la imposibilidad vivía la terquedad que definía a la gente de las montañas, y en ese espacio, Elijah Murphy estaba formulando un plan. El amanecer fue fresco y claro mientras Martha y Harold se preparaban para partir. La camioneta de los Johnson llegaría pronto, marcando el final de 60 años en su granja de montaña. «¿Has empaquetado tus medicamentos?», preguntó Martha, revisando metódicamente su lista mental. Harold asintió distraídamente, arrodillado ante un pequeño baúl metálico que había sacado de debajo de unas vigas caídas. El pestillo estaba oxidado y difícil de abrir por falta de uso. Cuando finalmente cedió, hizo una pausa antes de levantar la tapa, como si estuviera abriendo una cápsula del tiempo. Dentro estaban sus efectos militares, los papeles de baja, medallas en estuches deslustrados, una bandera estadounidense doblada y, coronándolo todo, su gorra de veterano. La sencilla gorra azul con bordados dorados le había acompañado a todos los servicios del Día de los Caídos, desfiles del 4 de julio y funerales de veteranos desde aquella noche. Harold la levantó con cuidado, quitando el polvo del emblema. Las costuras descoloridas proclamaban: «Veterano de la Guerra de Corea, 70ª División de Infantería». «Creía que se había perdido», murmuró, girándola entre sus manos. Martha dejó de hacer las maletas. «Deberías ponértela hoy. Quizá ayude a los Johnson a darse cuenta de que aún queda algo de dignidad en estos viejos huesos». Harold se la colocó en la cabeza. El peso familiar le ofrecía un extraño consuelo en medio del caos. En el reflejo de una ventana rota, apenas se reconoció a sí mismo. El orgulloso soldado era ahora un anciano desplazado por fuerzas que escapaban a su control. «Tengo ganas de retirarme», dijo en voz baja. Martha se detuvo a su lado y le puso la mano en el hombro. «Esto no es rendirse, Harold. Es un reposicionamiento estratégico». Su intento de utilizar terminología militar le esbozó una leve sonrisa. Las horas pasaron con decisiones definitivas, las pocas posesiones que les acompañarían. ¿Qué quedaría para un posible rescate más adelante? Las elecciones eran dolorosas. Cada objeto guardaba recuerdos. Una mecedora construida cuando esperaban a su primer hijo. La vajilla de porcelana de la madre de Martha, milagrosamente intacta en su vitrina. Libros empapados, imposibles de salvar. Las herramientas del taller de Harold, demasiado pesadas y numerosas para transportarlas. Al mediodía, su vida se había reducido a 3 maletas y 5 cajas de cartón. «Ya estamos aquí», gritó Frank Johnson desde fuera, seguido del portazo de la puerta de una camioneta. Mientras Martha saludaba a sus vecinos convertidos en salvadores, Harold dio un último paseo por las ruinas de lo que había sido su dormitorio. Se detuvo ante la cómoda, donde el joyero de Martha permanecía intacto.
La delicada bailarina que había dentro seguía en equilibrio en una arabesque perpetua. Se la guardó en el bolsillo como sorpresa para más tarde. ¿Listo cuando tú lo estés, Harold?, gritó Frank, que ya estaba cargando cajas. Un momento, respondió Harold, con la voz entrecortada. Se quedó de pie en lo que quedaba de la puerta, grabando en su memoria la vista con la que se había despertado durante la mayor parte de su vida. La pradera inclinada que conducía al bosque de pinos, el pico lejano recortado contra el cielo azul. El trayecto hasta casa de los Johnson transcurrió en silencio. Harold observó por la ventanilla del copiloto cómo su montaña se alejaba en la distancia. Ahora tenía la gorra en el regazo y sus dedos trazaban distraídamente el bordado. «Acomodaos», les dijo Louise Johnson con entusiasmo al llegar, mostrándoles una pequeña pero cómoda habitación de invitados. «He puesto toallas limpias en el baño y la cena será a las 6:00. Os dejo solos». Martha comenzó a deshacer las maletas mientras Harold se sentaba pesadamente en el borde de la cama. «Es temporal», le recordó Martha mientras colgaba los vestidos en el armario. «Solo hasta que decidamos qué hacer con la oferta de Robert». Harold asintió, pero ambos sabían que era una trivialidad. A los 80 años, empezar de nuevo no solo era difícil, era casi imposible. Esa noche, tras una extraña cena de conversación educada y miradas compasivas, Harold salió al porche trasero de los Johnson. Las estrellas se veían diferentes desde ese ángulo. La montaña era una sombra oscura contra el cielo nocturno. Pensó en su gorra, que había dejado encima de la cómoda de su habitación temporal, y en todo lo que representaba: fuerza juvenil, determinación, superación de la adversidad. Dentro sonó el teléfono. Martha contestó, y su voz se coló a través de la puerta mosquitera. «Sí, Robert. Por ahora estamos instalados». «No, no lo creo. Entiendo que hay lista de espera». «Sí, tu padre está bien. Solo hay que adaptarse». Harold dejó de prestar atención a la conversación y se concentró en el contorno lejano de su montaña. A kilómetros de distancia, bajo la luz de la luna que plateaba la destrucción, una pequeña figura se movía con cuidado entre los escombros de la cabaña verde. El haz de luz de la linterna de Elijah barría metódicamente las tablas rotas del suelo y las paredes derrumbadas. Llevaba una cinta métrica, un cuaderno y el nivel de su padre, y de vez en cuando se detenía para anotar medidas o comprobar la estabilidad de las estructuras que quedaban en pie. Cerca de lo que había sido la entrada principal, algo le llamó la atención: un parche azul entre la madera astillada. Se arrodilló y sacó la gorra de veterano de Harold, olvidada en el torbellino emocional de la partida. Elijah la limpió y estudió la insignia bordada con reverencia. Con cuidado, la guardó en su mochila, una conexión tangible con el hombre cuya casa ahora inspeccionaba con una determinación superior a su edad. A los 3 días de su estancia en casa de los Johnson, Martha había establecido una rutina que daba estructura a su desplazamiento. Las mañanas las pasaba ayudando a Louise con las tareas domésticas, lo que le permitía sentirse útil en lugar de una carga. Las tardes las pasaba en el porche, llamando a los peritos de seguros, que le ofrecían pocas esperanzas, y a Robert, cuya paciencia se estaba agotando ante la renuencia de sus padres a comprometerse con Arizona. Harold, por su parte, se volvía cada vez más retraído. Pasaba horas en el taller de Frank, sin construir nada, solo pasando las manos por herramientas similares a las que había perdido. A veces desaparecía para dar largos paseos y regresaba con las botas embarradas y una expresión distante que preocupaba a Martha. «¿Ha vuelto a subir, verdad?», preguntó Martha. Cuando Frank regresó de buscar a Harold una tarde, asintió con la cabeza y se quitó el sombrero. «Lo encontré de pie en lo que queda de tu cocina, mirando fijamente a la nada». «Está de luto», dijo Louise con delicadeza, mientras le pasaba una taza de té a Martha. «Los hombres lo hacen de forma diferente a nosotras». Esa noche, Martha se despertó y encontró el lado de la cama de Harold vacío. Lo encontró en la mesa de la cocina, rodeado de papeles, folletos de comunidades de jubilados, panfletos de residencias asistidas y listados de pequeños apartamentos en Denver. «Tenemos opciones», dijo sin levantar la vista. «Ninguna de ellas es buena». Martha se sentó a su lado y le tomó la mano. «Nos tenemos el uno al otro. Eso no es nada». A 3 millas de distancia, Elijah extendió unos planos meticulosamente dibujados sobre la mesa del comedor de la familia Murphy. Su padre, James, los estudió con atención profesional, haciendo preguntas ocasionales sobre los cálculos de carga
y las estimaciones de materiales. «Lo has pensado bien», dijo James finalmente, mirando a su hijo con un nuevo respeto. «Pero Elijah, esto requeriría el dinero de constructores profesionales. Por no hablar de los $20,000 solo en materiales. Podríamos usar madera recuperada del viejo granero de los Collins», calculó Elijah, «y Riverstone para reforzar los cimientos». «Hijo, lo he calculado todo», insistió Elijah, pasando a las listas detalladas de materiales y la proyección de costes. «Si conseguimos ayuda del grupo de la iglesia y usamos el dinero del fondo de ayuda para materiales especializados». Sarah Murphy observaba desde la puerta, con una mezcla de orgullo y preocupación en el rostro. «Cariño, es una idea preciosa, pero los Green ya están haciendo los preparativos para marcharse. No quieren irse», dijo Elijah con tranquila certeza. «Especialmente el señor Green. Su lugar está en esa montaña». James intercambió una mirada con su esposa, respondió Elijah, y luego dudó antes de meter la mano en su mochila. Colocó la gorra de veterano de Harold encima de los planos. «Esto le pertenece a él. La encontré entre los escombros». James cogió la gorra y examinó la insignia de la Guerra de Corea. «Tu abuelo luchó en esa guerra», dijo en voz baja. «Lo sé», asintió Elijah. «Por eso la reconocí». Un momento de silencio llenó la habitación. 3 generaciones conectadas por una simple gorra azul. «Incluso si, y es un gran sí, pudiéramos conseguir materiales donados», comenzó James. «E incluso si pudiéramos conseguir mano de obra voluntaria, necesitaríamos el permiso de los Green. Y, francamente, no estoy seguro de que quieran caridad». «No es caridad», insistió Elijah, «es comunidad». A la mañana siguiente, James hizo algunas llamadas al pastor, a un proveedor de madera para el que había trabajado y a amigos con experiencia en construcción. Por la tarde, lo que parecía imposible comenzó a tomar forma. No era una garantía, pero sí una posibilidad. «Deberíamos hablar con ellos», sugirió Sarah. Antes de que esto fuera más lejos, la familia Murphy llegó a casa de los Johnson justo cuando Harold regresaba de otro paseo en solitario. Las presentaciones se hicieron en el porche delantero, con Elijah quedándose atrás, repentinamente tímido ante la presencia curtida de Harold. «Tenemos una idea que queríamos comentaros», comenzó James con cautela, dentro de casa, mientras tomaban café y la tarta de manzana de Louise. James esbozó la posibilidad, un esfuerzo comunitario para reconstruir utilizando materiales donados y mano de obra voluntaria. La expresión de Harold permaneció impasible, pero los ojos de Martha se iluminaron con una cautelosa esperanza. «No podemos aceptar tal caridad», dijo Harold con rigidez. «Con todo respeto, señor», respondió James. «Cuando mi padre perdió el brazo en el accidente del aserradero hace 15 años, usted fue el primero en organizar la siembra y la cosecha para que no perdiéramos nuestros cultivos. Esto no es diferente». Se produjo un silencio incómodo, que se rompió cuando Elijah se adelantó y colocó los planos arquitectónicos sobre la mesa de centro. No eran los bocetos aproximados de su cuaderno, sino planos profesionales, detallados, precisos y hermosos en su elegancia práctica. «Lo diseñé para usted», dijo recuperando la voz. «Los dormitorios están en la planta principal, por lo que no hay que subir escaleras. Las puertas son más anchas de lo habitual. Hay aislamiento adicional para reducir los gastos de calefacción en invierno». Harold miró al chico y luego al dibujo. Sus manos, manchadas por la edad, pero aún fuertes, se cernieron sobre los planos como si tocaran algo sagrado. «¿Tú dibujaste esto?», preguntó. Elijah asintió, luego metió la mano en el bolsillo y sacó la gorra de veterano. «¿Esto también es tuyo?» «La encontré cuando estaba midiendo los cimientos antiguos». Harold tomó la gorra y la giró entre sus manos. Un músculo se le tensó en la mandíbula mientras luchaba contra la emoción. «¿Cuándo hiciste todas estas mediciones?», preguntó Martha. «Después de que te fueras», admitió Elijah. «Espero que fuera así». Harold se levantó bruscamente y se dirigió a la ventana, con la gorra apretada en el puño y la espalda rígida. Martha intercambió miradas preocupadas con los demás. «Harold», se atrevió a decir. «No sería lo mismo», dijo él finalmente, con voz áspera. «Nada podría hacerlo». «No, señor», asintió Elijah. «Sería mejor porque se construiría para durar otros 60 años». Durante los 3 días siguientes a la reunión en casa de los Johnson, Harold se mantuvo evasivo sobre la propuesta de Elijah.
Hizo preguntas prácticas sobre permisos y sistemas sépticos, pero no dio ninguna indicación de sus verdaderos sentimientos. Martha, por su parte, había empezado a tener esperanzas y llamó a su hijo para posponer cualquier decisión sobre Arizona. A la cuarta mañana, Harold anunció que se iba a pescar. Martha sabía que era su forma de aclarar sus ideas. Harold siempre había afirmado que pensaba mejor con un sedal en el agua. Tomó prestada la camioneta de Frank y se marchó antes del amanecer. En lugar de dirigirse a su lugar habitual de pesca, Harold se encontró en el camino de tierra, lleno de baches que conducía a su cabaña destruida. Al tomar la última curva, se sorprendió al ver una pequeña figura entre los escombros, clasificando metódicamente los restos en montones. Elijah levantó la vista al oír el ruido de la camioneta. La sorpresa fue rápidamente sustituida por la determinación en su joven rostro. Se enderezó, con la pala en la mano, mientras Harold se acercaba. «¿Qué haces aquí, chico?», preguntó Harold, con más dureza de la que pretendía. Despejando la vista, Elijah respondió simplemente, volviendo a su trabajo. Recuperando lo que se puede reutilizar, Harold observó cómo el niño separaba la madera utilizable de los trozos rotos, colocando los ladrillos intactos en una pila y los accesorios recuperables en otra. A pesar de su pequeña estatura, Elijah trabajaba con una eficiencia sorprendente. «¿Tus padres saben que estás aquí?», Elijah asintió. «Mamá me preparó el almuerzo». Harold se quedó de pie, incómodo, sintiéndose inútil ante un propósito tan sencillo. Finalmente, cogió un par de guantes de trabajo que estaban encima de una caja de herramientas cercana. «Esas piedras de cimentación son demasiado pesadas para ti», dijo con brusquedad. «Yo me encargaré de ellas». Trabajaron codo con codo durante toda la mañana, hablando poco. Harold se sintió impresionado por el enfoque metódico de Elijah. No se trataba de un proyecto impulsivo de un niño, sino de una recuperación cuidadosamente planificada. Alrededor del mediodía, Elijah desenvolvió los sándwiches que le había preparado su madre. Le ofreció la mitad a Harold y se sentaron en una viga caída, contemplando la vista de la montaña. «¿Por qué haces esto?», preguntó Harold finalmente. «Apenas nos conoces». Elijah consideró la pregunta con su característica reflexión. «Mi abuelo solía decir, todos nos estamos prestando esta montaña unos a otros», dijo finalmente. «Cuando alguien necesita ayuda, se la das. Así es como todos sobrevivimos aquí arriba». Harold estudió el perfil del chico y reconoció algo que trascendía la edad, una sabiduría montañesa transmitida de generación en generación. «Tengo 80 años», dijo Harold. «Incluso si la reconstruimos, a Martha y a mí quizá no nos queden muchos años aquí. Entonces esos años deberían ser buenos», respondió Elijah con sencillez. Después de comer, Harold ayudó a Elijah a despejar una zona donde se construirían los nuevos cimientos. El chico explicó su idea, cómo se colocaría la nueva cabaña para aprovechar al máximo la luz del sol de la mañana y obtener calor, cómo el ángulo del techo evitaría la acumulación de nieve, cómo el porche ofrecería la misma vista, pero con escalones más seguros y anchos. A medida que avanzaba la tarde, comenzaron a llegar camiones. James Murphy y 2 hombres de la iglesia, luego Frank Johnson, luego el pastor Williams. Trajeron herramientas, madera recuperada de otros proyectos, ofertas de ayuda. Nadie hizo gran alboroto. Simplemente aparecieron y preguntaron por dónde empezar. Harold se encontró dirigiendo las operaciones, señalando dónde habían estado las vigas de soporte, explicando las peculiaridades del terreno de la ladera de la montaña. Por primera vez desde la tormenta, un propósito enderezó su columna vertebral. Al final del día, el terreno estaba despejado y la zona para los nuevos cimientos marcada con estacas y cuerdas. Una esquina se superponía a los cimientos originales. La idea de Elijah de unir lo antiguo y lo nuevo. «Esto no te compromete a nada», James le dijo a Harold mientras recogían las herramientas. «Solo estamos despejando el camino por si decides seguir adelante». Harold asintió con la cabeza, mirando el suelo recién marcado. En la luz que se desvanecía, casi podía ver el fantasma de su antigua cabaña, superpuesto a la visión de Elijah de la nueva. Cuando los demás se marcharon, Elijah se quedó colocando cuidadosamente una gran piedra plana en la esquina, donde los cimientos antiguos se unían con el nuevo contorno. «¿Qué es eso?», preguntó Harold. «La primera piedra de los cimientos», explicó Elijah. «Antiguamente ponían una moneda debajo por amor». Harold metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda conmemorativa de la Guerra de Corea que llevaba décadas guardando.
Con un gesto ceremonioso que le sorprendió incluso a él mismo, se agachó y la colocó debajo de la piedra mientras Elijah la sujetaba. Ya está, dijo Harold con la voz quebrada por la emoción. Ahora es oficial. La sonrisa de Elijah fue breve, pero brillante en el crepúsculo que se avecinaba. Juntos se quedaron mirando la única piedra, un comienzo modesto, pero un comienzo al fin y al cabo. Cuando Harold regresó a casa de los Johnson esa noche, Martha le echó un vistazo a su rostro y supo que la decisión no se había tomado con palabras o declaraciones formales, sino con una piedra fundamental y el simple acto de trabajar junto a un chico que no veía lo que se había perdido, sino lo que se podía construir. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad montañesa. Lo que comenzó como se transformó en una misión colectiva cuando James Murphy colgó una sencilla hoja de inscripción en el tablón de anuncios de la comunidad, fuera de la tienda general, en la que se necesitaban voluntarios para reconstruir la cabaña verde. Al final de la semana, la hoja estaba repleta de nombres, lo que obligó a Louise Johnson a crear un calendario adecuado en su ordenador. La copia impresa colgaba ahora en un lugar destacado de la cocina de los Johnson, una cuadrícula de horarios y tareas que daba estructura al ambicioso proyecto. Nunca me lo hubiera imaginado, confesó Martha, estudiando los nombres. Algunos eran vecinos conocidos, otros conocidos lejanos, y unos pocos eran completos desconocidos entre sí, respondió Louise, añadiendo otro nombre al equipo de carpintería del sábado. Siempre lo han hecho. En ese primer sábado oficial, Harold llegó al lugar al amanecer y encontró a James ya allí con su camión cargado de madera, no las piezas recuperadas que habían planeado utilizar, sino pino recién cortado. El aserradero de Henderson lo había donado. James explicó. El viejo Henderson dijo que te debía un favor por sacar a su nieto de Miller Creek durante la inundación del 98. Harold negó con la cabeza, incrédulo. Eso había sido hacía 27 años. Los recuerdos de la montaña calan hondo. James sonrió. A media mañana el lugar bullía de actividad. Hombres que Harold conocía desde hacía décadas trabajaban junto a adolescentes a los que apenas reconocía. Las mujeres llegaron con neveras portátiles llenas de comida y bebida. El pastor William instaló un toldo para dar sombra, bajo el cual Martha organizó la operación de cultivo. Elijah se movía entre todos con tranquila autoridad, consultando sus planos, respondiendo a preguntas y demostrando las técnicas que había aprendido observando a su padre. A pesar de ser la persona más joven del lugar, su visión guiaba todas las decisiones. Harold se encontró trabajando con Bill Cooper, un contratista jubilado que se había mudado a las montañas 5 años antes. Juntos, marcaron las líneas de los cimientos mientras discutían las ventajas de varios métodos de aislamiento. Un diseño inteligente, comentó Cooper, revisando los planos de Elijah, no cambiaría nada. A la hora del almuerzo, las zanjas de los cimientos estaban excavadas y los encofrados colocados para el hormigón. El ambiente se asemejaba al de la construcción de un granero a la antigua usanza, un trabajo decidido salpicado de risas, anécdotas y algún que otro desacuerdo amistoso sobre la técnica. Martha presidía la mesa de la comida, dirigiendo a los voluntarios con la eficiencia con la que antaño había gestionado un hogar de 5 personas. Al observarla, Harold vislumbró a la mujer más joven que había afrontado la vida en la montaña con una determinación inquebrantable antes de que la artritis le robara la destreza y el cansancio se convirtiera en su compañero constante. Tu nieto es todo un arquitecto, le dijo Bill Cooper a Harold, señalando con la cabeza a Elijah. Harold empezó a corregirlo, pero se detuvo. La relación desafiaba una explicación sencilla. Sí, asintió en su lugar. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, se vertió hormigón en los encofrados de los cimientos, un hito que se celebró con cervezas frías para los adultos, refrescos de raíz para los adolescentes y una solemne taza de café que el propio Harold le ofreció a Elijah. Por un comienzo sólido, dijo Harold, levantando su taza. La sonrisa de Elijah, poco habitual y genuina, transformó su rostro serio. Sí, señor. James se acercó cuando los trabajadores comenzaron a recoger para terminar la jornada. Tenemos equipos programados para todos los fines de semana, le dijo a Harold, y algunas tardes entre semana. A este ritmo, podríamos tener la estructura levantada en 2 semanas. Quiero hacer algo más que supervisar, dijo Harold, con un tono de frustración en su voz.
Estas manos aún funcionan, aunque sean más lentas. James observó al anciano pensativo. En realidad, hay algo. Varios de estos jóvenes nunca han construido nada importante. Están ansiosos, pero son novatos. Les vendría bien algo de orientación sobre carpintería tradicional, especialmente para esas vigas de soporte. Harold se enderezó, reconociendo la oferta por lo que era, no caridad, sino respeto por sus conocimientos. Podría organizar algunas demostraciones, sugirió. Mostrarles cómo construíamos las cosas antes de que todo fuera prefabricado. Eso sería muy valioso, coincidió James. Cuando los voluntarios se marcharon, Harold se quedó observando a Elijah tomar las últimas medidas antes del atardecer. El chico se movía con la precisión concentrada de alguien mucho mayor, revisando su trabajo 2 veces y tomando notas cuidadosas en un cuaderno gastado. «Tú hiciste esto», dijo Harold cuando se quedaron solos. «Has empezado algo imposible». Elijah levantó la vista, entrecerrando los ojos ante el sol bajo. «No imposible», corrigió. «Solo difícil. Hay una diferencia». «Sí, señor. Imposible significa que no lo intentas. Difícil significa que te esfuerzas más». Harold se rió entre dientes, un sonido oxidado que apenas reconoció como suyo. «¿Cuándo te has vuelto tan sabio?» Elijah se encogió de hombros, avergonzado por el elogio. «Mi padre dice que nací con un alma vieja. Al ver el progreso del día, el hormigón fraguando en los encofrados, la madera apilada y lista, las herramientas dispuestas para el trabajo del día siguiente, Harold sintió algo que no había experimentado desde la anticipación de la tormenta. No solo por la cabaña terminada, sino por el trabajo del día siguiente, por el aprendizaje y la enseñanza, por la simple satisfacción de construir. Mientras caminaban hacia la camioneta de James, Harold se fijó en la hoja de inscripción. Elijah llevaba nombres y horarios, habilidades y compromisos. Una comunidad condensada en una sola página. «¿Me permites?», preguntó Harold extendiendo la mano. La hoja estaba arrugada y manchada por haber sido consultada durante todo el día. Algunos nombres los conocía Harold de toda la vida. Otros eran desconocidos, pero juntos formaban algo profundo, una promesa hecha realidad, de vecino a vecino, a través de generaciones. La cocina de los Johnson se había convertido en el centro de mando de la reconstrucción de la cabaña. Mientras los hombres acarreaban madera y vertían hormigón, las mujeres se reunían alrededor de la desgastada mesa de roble de Louis para coordinar las comidas, el cuidado de los niños y las otras 100 necesidades que mantenían el proyecto en marcha. En el centro de esta operación doméstica se sentaba Martha, con un descolorido libro de recetas abierto ante ella. Su encuadernación de cuero estaba agrietada por el paso del tiempo, y sus páginas manchadas y con las esquinas dobladas por décadas de uso. Algunas recetas llevaban la letra de su madre, otras la suya propia, creando una genealogía culinaria que abarcaba varias generaciones. «El sábado tendremos que dar de comer a 20 personas», calculó Luis, consultando el calendario de voluntarios, además de quienes se presentaran sin avisar. Martha asintió con la cabeza, hojeando su libro de recetas. «El estofado de ternera de mi abuela da para alimentar a un ejército», dijo, «y mejora si se deja todo el día en la parte trasera de la cocina». Sarah Murphy se inclinó hacia adelante para examinar la receta. ¿Es esa la que tanto alaba Harold con el ingrediente secreto? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Martha. «Café molido», le confió. «Solo un cuarto de taza intensifica el sabor». Pronto, otras mujeres compartieron sus propias recetas, platos que habían alimentado a las familias de las montañas durante los duros inviernos y las alegres reuniones. Martha se convirtió en una autoridad inesperada. Sus décadas de experiencia alimentando a equipos de leñadores y trabajadores agrícolas volvieron a ser valiosas de repente. «Anota esa», instó Beth Collins, la más joven del grupo, con 23 años. «Ya nadie hace galletas como esas». Martha dudó, luego arrancó con cuidado la receta de su libro y se la entregó a Beth. «Las recetas familiares deben mantenerse vivas», dijo. «No solo en los libros». Ese simple gesto abrió las compuertas. Pronto, las recetas se intercambiaron entre generaciones. Los métodos tradicionales de Martha se combinaron con los atajos modernos. Sus cuidadosas medidas se equilibraron con la cocina improvisada de las mujeres más jóvenes. El sábado, Martha llegó temprano a la obra y supervisó la instalación de 3 mesas plegables bajo la carpa. Las mujeres trabajaron juntas a la perfección, colocando neveras con bebidas, preparando los ingredientes para los sándwiches del almuerzo
y colocando el estofado de ternera de Martha en pesadas ollas holandesas sobre hornillos portátiles para la comida de la tarde. Desde este punto privilegiado, Martha podía observar el progreso de la construcción. Los cimientos estaban terminados, las vigas del suelo colocadas y el subsuelo instalado. Hoy comenzaría el armazón de las paredes. La cabaña empezaría a tomar forma vertical. Una mirada encontró a Harold entre los trabajadores. Estaba rodeado de hombres más jóvenes, mostrando el ángulo adecuado para una junta estructural. Sus manos, tan a menudo ociosas estas últimas semanas, se movían con una precisión recordada. Los constructores más jóvenes observaban con auténtico interés, con respeto evidente en sus posturas atentas. «Está en su elemento», observó Luis, uniéndose a Martha en la mesa de servicio. «No lo había visto tan animado en años», coincidió Martha. A medida que la mañana avanzaba hacia el mediodía, Martha notó que Elijah se movía entre los grupos de trabajo, comprobando las medidas con sus planos y ofreciendo sugerencias en voz baja. A pesar de los adultos que lo rodeaban, el chico mantenía una autoridad gentil nacida de la experiencia más que de la edad. Cuando llegó la hora del almuerzo, los trabajadores se acercaron en oleadas a las mesas de comida, llenando sus platos con sándwiches y la ensalada de patatas casera de Martha. Elijah fue uno de los últimos, esperando a que los demás fueran atendidos antes de acercarse. «Ahí estás», dijo Martha, llenándole un plato. «Tienes que mantener tus fuerzas». Elijah aceptó la comida con una tímida sonrisa. «Gracias, señora Green». «Martha», le corrigió ella, «cualquiera que reconstruya mi casa puede usar mi nombre de pila». Mientras el chico comía, Martha lo observaba con interés, como una abuela. «Estás demasiado delgado», decidió, «y demasiado serio para tener 12 años». Elijah bajó la cabeza, incómodo por la atención. «¿Sabes cocinar?», preguntó Martha de repente. Que soy un desastre «No, para señora», todo, admitió. «Excepto para hacer salchichas en la hoguera». Martha asintió con decisión. «Entonces eso es lo que te enseñaré. Todo hombre debería saber cómo alimentarse adecuadamente». Golpeó su libro de recetas. «Empezaremos con algo sencillo. Galletas, tal vez». La sorpresa se reflejó en el rostro de Elijah, seguida de un interés cauteloso. «Me gustaría». La tarde trajo el sonido rítmico de los martillos mientras las estructuras de las paredes tomaban forma. Martha sirvió su famoso guiso a los agradecidos trabajadores, aceptando los elogios con la elegancia de una mujer que había alimentado a otros toda su vida. Al final del día encontró a Elijah solo, estudiando con intensa concentración un marco de pared recién levantado. «¿Va todo bien?», le preguntó. «Solo me aseguro de que el ángulo sea el adecuado para los vientos invernales», explicó él. «Tu antigua cabaña soportaba el embate de las tormentas del noroeste». A Martha le impresionó su previsión, su conocimiento del carácter de las montañas. «Te fijas en cosas que otros no ven», observó. Elijah se encogió de hombros. «Mi padre dice que nací con ojos que ven lo que podría ser, no solo lo que es». Martha pensó en su libro de recetas, un conocimiento transmitido de madres a hijas a lo largo de generaciones. «El miércoles», dijo de repente, «pásate por casa de los Johnson después del colegio. Primera clase de cocina». Mientras los trabajadores recogían las herramientas y aseguraban la obra contra los vientos vespertinos, Martha observó a Harold caminar por el perímetro de lo que se convertiría en su nuevo hogar. Sus pasos eran más ligeros, su postura más erguida. El proyecto estaba sanando algo en él que la medicina no podía tocar. Más tarde esa noche, mientras Martha añadía los gastos de comida del día a su menguante libro de cuentas, sintió las manos de Harold sobre sus hombros. «Gracias», dijo él simplemente. «¿Por qué?». «Por alimentarlos, por hacer que esto se parezca menos a caridad y más a comunidad». Martha cubrió su mano con la suya. «Sé chico», dijo en voz baja. «Sé especial». Harold asintió. «Él ve la cabaña que aún no existe. Igual que tú viste una casa en esta montaña hace 60 años, cuando yo solo veía naturaleza salvaje». La estructura de la cabaña se alzaba ahora contra el cielo de la montaña. Sus huesos de madera definían habitaciones que solo existían en la imaginación y en los planos. Tras 3 semanas de construcción, el equipo de voluntarios había desarrollado un ritmo. Los fines de semana, la obra bullía con una docena o más de trabajadores, mientras que las tardes de los días laborables traían equipos más pequeños y especializados. Harold llegó temprano un martes por la tarde, con una bolsa de lona que tintineaba con objetos metálicos. Encontró a Elijah solo en la obra,
comprobando 2 veces la alineación de los montantes de las paredes con un nivel y una plomada. «Buenas tardes», saludó Harold, dejando la bolsa en el suelo. «Pensé que te encontraría aquí». Elijah levantó la vista y esbozó una breve sonrisa. «Solo estoy asegurándome de que todo esté cuadrado antes de que lleguen mañana las vigas del techo». Harold asintió, apreciando la minuciosidad del chico. «He traído algo», dijo, abriendo la bolsa para mostrar una colección de bisagras de puerta deslustradas, pomos de latón y pestillos de hierro rescatados del antiguo lugar. Elijah examinó los herrajes con interés. Las bisagras estaban forjadas a mano y llevaban las marcas del martillo de un artesano de hace un siglo. «¿Son originales de la cabaña?», preguntó. «Algunas sí», confirmó Harold. «Otras las he ido recogiendo a lo largo de los años, sustituyendo las desgastadas. Es buen metal. Ya no las fabrican así». Elijah dio vueltas a una bisagra entre sus manos. «Podríamos limpiarlas y reutilizarlas». «Eso es lo que pensaba», asintió Harold, «aunque quizá no encajen con tu diseño moderno». «Deben utilizarse», dijo Elijah con decisión. «Es tu casa. Pertenecen aquí». Algo en el tono del chico hizo que Harold lo mirara más de cerca. A pesar de su juventud, Elijah poseía una comprensión innata de lo que significaban los objetos más allá de su función práctica, de cómo transmitían historia y memoria. A medida que avanzaba la tarde, llegaron más voluntarios. Bill Cooper trajo una carga de madera recuperada para los acabados interiores. El pastor Williams entregó ventanas donadas por un proyecto de remodelación de una iglesia. James Murphy llegó con el proveedor de madera para discutir la próxima entrega de vigas para el techo. «Tenemos que tomar una decisión», explicó James. Desenrolló los planos de Elijah sobre una mesa improvisada. Las vigas estándar serían las más rápidas y baratas, pero limitarían la altura del techo. Las personalizadas nos darían ese techo abovedado en la sala principal, pero añadirían unos $2,000 al coste. Harold frunció el ceño. El presupuesto ya era muy ajustado. La cabaña original tenía techos estándar de 2,4 metros, señaló Bill Cooper. Funcionaron bien durante 60 años, pero el nuevo diseño requiere techos abovedados, intervino Elijah en voz baja, para una mejor circulación del aire en verano y una calefacción más eficiente en invierno. Harold podía sentir la decepción del chico. Este era un detalle importante para su visión. «¿Y si construimos las vigas a mano?», sugirió James. «Al estilo antiguo, como se habría hecho originalmente. Requiere más mano de obra, pero no aumentaría los costes de material». «No he cortado vigas a mano en 30 años», reflexionó Harold. «Yo nunca lo he hecho», admitió James. «Yo conozco la teoría», dijo Elijah. «He estudiado las técnicas en los libros de carpintería de mi abuelo». Los hombres intercambiaron miradas. La teoría era una cosa, la práctica otra. El techo era un componente demasiado importante como para experimentar con él. «Podría enseñaros», dijo Harold de repente. «Solíamos construir techos de esa manera antes de que las vigas prefabricadas se convirtieran en la norma. Lleva más tiempo, pero si se hace bien, le da más carácter y resistencia». Se tomó la decisión. Harold dirigiría un equipo para construir el techo a mano con Elijah como su aprendiz. Más tarde esa noche, cuando los voluntarios se marcharon, Harold y Elijah se sentaron sobre la madera apilada y examinaron los herrajes de las puertas recuperadas. Elijah había traído un recipiente con vinagre y sal y trabajaron juntos limpiando décadas de óxido de las piezas metálicas. «Mi abuelo tenía esto», dijo Elijah, puliendo una bisagra de latón hasta darle un brillo suave. «De su país natal», añadió. «¿De dónde era?», preguntó Harold. «De Noruega. Construía barcos antes de venir a Estados Unidos». Harold asintió sin sorpresa. El enfoque metódico del chico para construir, su respeto por los materiales, eran rasgos transmitidos a través de generaciones de artesanos. «¿Siempre quisiste construir cosas?», preguntó Harold. Elijah consideró la pregunta con su característica reflexión. «Me gusta hacer cosas útiles», dijo finalmente. «Cosas que duren». Cuando la última bisagra estuvo limpia y puesta a secar, Harold reunió las piezas en una caja de madera que había construido específicamente para guardarlas. «Las usaremos todas», prometió. «Lo viejo unido a lo nuevo». Elijah parecía satisfecho. «Así es como debe ser». Mientras regresaban a sus respectivos vehículos, Harold notó que Elijah se detenía para estudiar la puerta enmarcada que eventualmente se convertiría en la entrada de la cabaña. «¿Algún problema?» «Harold, solo estoy pensando», respondió Elijah.
Estas bisagras son más pesadas que las modernas. Tendremos que reforzar el marco de la puerta de otra manera. Harold se rió suavemente. No se te escapa nada, ¿verdad? Mi padre dice que le doy demasiadas vueltas a todo. No es darle demasiadas vueltas, corrigió Harold. Es ser minucioso. Hay una diferencia. Mientras Harold conducía de vuelta a casa de los Johnson, con la caja de bisagras bien sujeta en el asiento de al lado, reflexionó sobre el giro inesperado que había dado su vida. Hace un mes, se había resignado a abandonar la montaña, con todas las habilidades y conocimientos que había adquirido a lo largo de su vida, invalidados por la edad y el desastre. Ahora, cada tarde le traía un nuevo propósito: transmitir sus técnicas a los constructores más jóvenes, ver cómo se valoraba su experiencia, observar cómo la artesanía tradicional se combinaba con los métodos modernos. La cabaña que se alzaba de entre las ruinas sería sin duda diferente de la que había construido con Martha hacía tantos años. Mejor, quizás, no a pesar de la integración del pasado y el presente, sino gracias a ella. La oficina de la directora Donovan tenía la eficiencia estéril común a los administradores educativos, con pósters motivacionales que aportaban el único toque de color a las paredes beige y certificados de logros enmarcados con precisión matemática. La mujer encajaba con su entorno, con su traje gris y su cabello recogido, lo que sugería un orden que no admitía desviaciones. Señora Murphy, comenzó, colocando una carpeta sobre su escritorio. Le agradezco que haya venido hoy. Sarah Murphy asintió con la cabeza, con las manos cruzadas sobre el regazo. Su mensaje parecía urgente. Lo es. La directora Donovan abrió la carpeta, revelando una pila de notas de ausencia escritas con la pulcra letra de Sarah. Elijah ha faltado a la escuela 11 días en el último mes. Si a eso le sumamos sus llegadas tardías y salidas tempranas, se está acercando al umbral de absentismo escolar, dijo Sarah enderezándose. Todas esas ausencias fueron justificadas. Yo misma escribí las notas. Sí, reconoció el director. Por proyectos familiares y servicio comunitario, señorita Murphy, aunque admiro los valores que le está inculcando, la educación debe tener prioridad. La educación de Elijah no se está viendo afectada, replicó Sarah. Sus notas siguen siendo excepcionales. Por ahora, concedió el director Donovan, pero los patrones que se establezcan ahora afectarán a sus de las universidades. Examinan detenidamente los registros de asistencia. Sarah luchó por mantener la compostura. Como madre que educaba en casa hasta el año pasado, siempre había creído que el aprendizaje se producía en todas partes, no solo dentro de las paredes del aula. Matricular a Elijah en la escuela pública había sido una decisión difícil que tomó principalmente por su desarrollo social. El proyecto de la cabaña es educativo, insistió. Elijah está aplicando matemáticas, física, principios arquitectónicos, interrumpió la directora. Señor Murphy, no cuestiono el valor de la experiencia práctica, pero hay una razón por la que tenemos requisitos curriculares y de asistencia estandarizados. La reunión concluyó con una advertencia. Más ausencias injustificadas darían lugar a una intervención formal. Sarah se marchó sintiéndose a la vez a la defensiva e insegura. La carpeta con las notas de ausencia que llevaba en la mano parecía una prueba en un juicio. Esa noche, mientras James y Emma cenaban, Sarah les contó lo que había pasado en la reunión. El sitio de Elijah en la mesa seguía vacío. Estaba en la obra con Harold trabajando en las vigas del techo. Quizá ella tiene razón, admitió James a regañadientes. Elijah ha estado en la obra cada minuto libre, incluso los fines de semana. Tú fuiste quien lo animó, le recordó Sarah a su marido. No esperaba que lo consumiera, respondió James, ni que afectara a sus estudios. La discusión continuó hasta que los faros iluminaron las ventanas delanteras, señalando el regreso de Elijah. Entró en silencio, con la ropa polvorienta y el rostro cansado, pero satisfecho. Ahí está, dijo James, señalando el plato que habían mantenido caliente. El maestro constructor, Elijah, sonrió brevemente y se lavó las manos antes de unirse a ellos. ¿Cómo va el techo?, preguntó Emma. Bien. El señor Green me enseñó a cortar juntas en forma de pico de pájaro para las vigas. Dice que aguantarán 100 años. James y Sarah intercambiaron miradas. Hijo, comenzó James con cautela. Hoy hemos recibido una llamada de tu director. El tenedor de Elijah se detuvo a medio camino de su boca. Has faltado mucho a la escuela, continuó Sarah. Su preocupación. No me he quedado atrás, protestó Elijah.
He hecho todos mis deberes. No se trata solo de los deberes, explicó James. Se trata de estar presente, de participar en clase. Elijah dejó el tenedor. La cabaña tiene que estar terminada antes del invierno. Quedan menos de 2 meses para la primera nevada fuerte. Tu educación es lo primero, insistió James. Esto es educación, replicó Elijah, alzando la voz de forma inusual. El señor Green me está enseñando cosas que nunca aprendería en la escuela. Habilidades reales, habilidades importantes, Elijah. Sarah comenzó. Lo perderán todo si no terminamos. Él interrumpió, con la emoción rompiendo su habitual compostura. Todo lo que han construido durante toda su vida. La sincera preocupación en su voz silenció a sus padres momentáneamente. No se trataba solo de construir una estructura. Se trataba de salvar algo que Elijah percibía como irreemplazable. Antes de que la discusión pudiera continuar, se oyó un golpe en la puerta principal. James la abrió y se encontró a Harold de pie en el porche, con el sombrero en la mano. «Siento interrumpir la cena», dijo el anciano. «Dejé algunas herramientas en la mochila de Elijah. Las necesito para el trabajo de mañana». Sintiendo la tensión, Harold dudó en la puerta. «¿Va todo bien?» James suspiró. «En la escuela están preocupados por las ausencias de Elijah. El proyecto está afectando a su asistencia». «Ah». Harold asintió con la cabeza, comprendiendo inmediatamente. «Por eso estoy aquí, para hablar de un compromiso». Invitado a entrar, Harold expuso su propuesta. Elijah asistiría a la escuela a tiempo completo, manteniendo una asistencia perfecta. A cambio, Harold iría a la escuela 2 veces por semana durante el periodo de estudio de Elijah para continuar su trabajo juntos, no en la cabaña física, sino en los aspectos técnicos de la construcción. Convertirían el proyecto en un estudio independiente, con Harold como mentor. «He hablado con la directora esta tarde», explicó Harold. «Parecía dispuesta, siempre que haya la documentación adecuada y los objetivos educativos». Los Murphy se quedaron sorprendidos. No esperaban una planificación tan metódica de un hombre al que inicialmente habían percibido como reacio al cambio. «¿Has hecho esto por Elijah?», preguntó Sarah. Harold miró al chico, con un toque de afecto que suavizaba sus rasgos curtidos. «Ha hecho mucho por mí. Me parece justo devolverle el favor». Más tarde, después de que Harold se marchara con sus herramientas, James encontró a Elijah en la mesa de la cocina. Tenía los deberes extendidos ante él. «Eso era algo», comentó James, «que Harold te defendiera así». Elijah asintió con una pequeña sonrisa en los labios. Él entiende por qué esto es importante. James observó a su hijo pensativo. «Le has causado una gran impresión». «Me ha enseñado mucho», respondió Elijah simplemente. «Creo que es mutuo», observó James. No había visto documentación de ausencias en sus manos antes de esta noche. Señaló la pequeña pila de notas de ausencia que les habían dado en la oficina del director. Elijah examinó una, fijándose en la cuidadosa caligrafía de Harold, que explicaba el valor educativo de las técnicas de construcción tradicionales. El lenguaje formal y el tono respetuoso revelaban un lado de Harold que pocos en la comunidad habían visto. El hombre culto detrás de su apariencia ruda, el maestro dentro del constructor. El plano revoloteaba con el viento cada vez más fuerte, con los bordes rizados, a pesar de las piedras que lo sujetaban por las esquinas. Elijah se abalanzó para cogerlo cuando una ráfaga especialmente fuerte amenazó con arrancarlo de la mesa improvisada. «El tiempo está cambiando», observó James escudriñando el cielo occidental, que se oscurecía antes de lo habitual este año. Octubre había llegado con una ferocidad inesperada, trayendo la primera nevada a los picos más altos que rodeaban el valle. Lo que parecía un plazo cómodo, ahora se sentía precario. Mientras los voluntarios se reunían para la sesión de trabajo del fin de semana, Harold estudió el plano desgastado por el tiempo. Sus líneas, antes nítidas, ahora estaban manchadas por el manejo de las esquinas y dobladas por la consulta constante. Durante las últimas semanas, el documento había evolucionado. Se habían añadido anotaciones con diferentes tipos de letra. Se habían marcado modificaciones con lápices de colores. Las manchas de café creaban características topográficas improvisadas en el paisaje del papel. «Tenemos que establecer prioridades», anunció Harold a los voluntarios reunidos. «El techo y las paredes exteriores antes que nada». Bill Cooper frunció el ceño al mirar el plano. «Eso sigue siendo 2, quizá 3 fines de semana de trabajo. Los informes meteorológicos anuncian nieve para el próximo jueves».
Un murmullo de preocupación recorrió el grupo. La nieve en la montaña no llegaba con delicadeza. Descendía con autoridad, haciendo que el trabajo de construcción fuera peligroso, si no imposible. Podemos hacerlo en uno, afirmó Elijah en voz baja. Todas las miradas se volvieron hacia el chico. Si conseguimos más ayuda, continuó, señalando áreas específicas del plano. Centrar a los equipos en las secciones críticas, trabajar más horas. James negó con la cabeza. La mayoría de la gente aquí tiene otros compromisos, hijo. Trabajos, familias. La iglesia tiene su festival de la cosecha el próximo fin de semana, añadió el pastor Williams. Muchos de nuestros voluntarios habituales estarán allí. Harold observó la cara de Elijah, decepcionada, luchando con determinación, con el peso de la responsabilidad evidente en su ceño fruncido. El chico lo había apostado todo en este proyecto, calculando cada paso con una precisión que envidiarían adultos que le doblaban la edad. Ahora, la propia naturaleza parecía estar en contra de sus cuidados planes. ¿Y si modificamos el enfoque? Harold sugirió trazando con un dedo curtido por el tiempo el plano. Cerrar la estructura aunque no quede bonita. Algo que proteja de la nieve mientras terminamos el trabajo interior durante el invierno. Elijah lo consideró mentalmente, recalculando. Tendríamos que revisar la secuencia, dar prioridad a la impermeabilización sobre el trabajo de acabado. El grupo se acurrucó más cerca cuando Elijah comenzó a marcar el plano con nuevas anotaciones, técnicas de techado simplificadas, soluciones temporales, planes de contingencia. El elegante diseño que había imaginado originalmente se veía comprometido por la necesidad práctica. Sin embargo, se adaptó con notable flexibilidad. A media tarde, el plan revisado ya estaba en marcha. Los voluntarios fueron redistribuidos a tareas críticas. Se reorganizaron los suministros para dar prioridad a los materiales de impermeabilización. El elegante plano que los había guiado durante semanas estaba ahora marcado con revisiones apresuradas, manchas de café y huellas dactilares de los trabajadores que comprobaban las medidas. Al caer la tarde, inusualmente temprano debido a la llegada de la tormenta, Harold encontró a Elijah solo en lo que acabaría siendo el porche delantero. El chico estaba sentado con el maltrecho plano extendido sobre las rodillas, haciendo cálculos adicionales con una linterna. «Deberías irte a casa», le dijo Harold. «Está empezando a hacer frío». Elijah asintió sin levantar la vista. «Solo estoy terminando estos ajustes para el equipo de mañana». Harold se sentó a su lado en el tosco entarimado. Las articulaciones protestaron por el movimiento. «Los planes cambian», dijo después de un momento. «La naturaleza se encarga de ello». «Lo sé», respondió Elijah, con la voz tensa por la frustración. «Pero prometí que estarías en casa antes de la primera nevada». «El hogar es relativo», dijo Harold pensativo. «Ahora mismo es la habitación que tardó 30 años en parecer un hogar. Después de que Martha y yo nos casáramos, vivimos en una tienda de campaña en este mismo lugar durante 2 meses. Mientras construía la primera habitación, Elijah levantó la vista, sorprendido. «Una tienda de campaña, paredes de Kansas y suelo de tierra», confirmó Harold. «Martha colgó cortinas dentro de la tienda, aunque parezca increíble, y dijo que así parecía más permanente». La expresión del chico se suavizó ligeramente. «Entonces no te preocupaba la nieve». «Oh, estábamos aterrorizados», se rió Harold. «La primera nevada casi nos hizo volver corriendo a casa de sus padres, pero nos quedamos. Terminamos la primera habitación justo antes de que llegara la gran nevada». Un cómodo silencio se instaló entre ellos mientras el viento susurraba a través de las paredes a medio terminar. «El plano tampoco era perfecto entonces», continuó Harold, dando unos golpecitos con el papel en la rodilla de Elijah. «Tuve que cambiar cosas sobre la marcha. Escasez de materiales, errores en mis cálculos, sugerencias de Martha». La última palabra tenía un tono afectuoso y humorístico. Elijah estudió el documento desgastado por el tiempo que tenía delante. Sus manchas y revisiones ahora parecían menos fallos y más un registro de adaptación. «Sigue siendo un buen diseño», le aseguró Harold. «Solo está evolucionando». Un copo de nieve cayó, luego otro. Aterrizaron en el plano en lugar de ser barridos. Elijah observó cómo se derretían en el papel, añadiendo otra marca más a la historia del documento. «Deberíamos meter esto dentro antes de que se estropee», dijo con cuidado, doblando el plano húmedo. «Ya es demasiado tarde para eso», observó Harold con una sonrisa. «Pero eso no lo hace menos valioso».
Mientras caminaban hacia sus respectivos vehículos, la nevada se intensificó, aún sin llegar a ser la espesa capa que acabaría cubriendo la montaña, pero sí una advertencia de lo que se avecinaba. Harold miró hacia atrás, hacia la cabaña parcialmente terminada, cuya estructura se recortaba contra el cielo oscurecido. Se mantendrá en pie, dijo Elijah, siguiendo su mirada. Quizá no exactamente como estaba previsto, pero se mantendrá en pie. Harold asintió, reconociendo en las palabras del chico una comprensión que iba más allá de los materiales de construcción y los diseños arquitectónicos, una aceptación de que algunas de las estructuras más duraderas de la vida son las que se moldean mediante la adaptación, en lugar de la rígida adhesión a los planes originales. El techo de la cabaña estaba casi terminado. Paneles metálicos de color verde oscuro reflejaban la única luz del sol de noviembre. A pesar de la temprana nevada, el equipo de voluntarios había logrado cerrar la estructura, creando una cubierta resistente a la intemperie que permitiría continuar con el trabajo interior durante el invierno. Se instalaron las ventanas, se colgaron las puertas en sus bisagras recuperadas y se colocó la calefacción de propano. Harold la había conseguido de un vecino que se jubilaba, lo que hacía que el espacio fuera habitable incluso en los días más fríos. Martha se paró en la ventana de la cocina de los Johnson y observó a Harold subir a la camioneta de Frank para ir a trabajar al sitio. Algo en sus movimientos le llamó la atención, una rigidez más allá de sus dolores matutinos habituales, una mueca momentánea mientras se subía al asiento del pasajero. Se está esforzando demasiado, murmuró. Luis se unió a ella en la ventana. Los hombres de su edad deberían estar jugando a las damas en la tienda, no construyendo casas. Intenta decírselo, suspiró Martha. Las dos mujeres pasaron la mañana preparando comidas para los voluntarios del fin de semana, pero Martha seguía pensando en Harold. A los 60 años habían hablado de reducir el ritmo. A los 70 habían hecho concesiones simbólicas a la edad, un pasamanos aquí, un taburete allá. A los 80 se habían acostumbrado a un ritmo de gestión cuidadosa, reconociendo sus limitaciones pero manteniendo su independencia. Ahora Harold se movía como si hubiera revertido el reloj, asumiendo tareas físicas que hombres 20 años más jóvenes que él abordaban con precaución. A media tarde, sonó el teléfono de la cocina. Luis contestó y al escuchar, su expresión se tornó preocupada. «Es Frank», dijo, tapando el auricular. «Harold tiene dolores en el pecho». Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. La comunidad montañesa no tenía hospital, solo una pequeña clínica atendida 3 días a la semana por un asistente médico. Frank había llevado a Harold directamente allí, donde el asistente médico le administró nitroglicerina y organizó el transporte al hospital regional, a 60 millas de distancia. Al anochecer, Martha se sentó junto a la cama de Harold en el hospital, observando cómo los monitores registraban sus latidos cardíacos con pulsos verdes constantes. «Solo es una advertencia», les había asegurado el médico después de que las pruebas descartaran un infarto grave, pero una advertencia que había que tener en cuenta. Ahora Harold jugueteaba con la pulsera del hospital que llevaba en la muñeca, frustrado por el confinamiento. «Es un alboroto innecesario», se quejó. «Probablemente solo sea indigestión. La indigestión no muestra patrones de estrés en un electrocardiograma», replicó Martha con un tono más agudo de lo que pretendía. Detrás de esa brusquedad se escondía el mismo miedo que había acompañado a Martha durante 60 años de amor por este hombre obstinado. «Mañana me darán el alta, Harold. Por la tarde estaré de vuelta en la obra». «Por supuesto que no», afirmó Martha con firmeza. «El médico ha dicho 2 semanas de reposo». «¿2 semanas?» Harold frunció el ceño. «La estructura interior está programada. Elijah cuenta con mi ayuda para el revestimiento de piedra de la chimenea». «Elijah prefiere que estés vivo a tener una chimenea perfecta», dijo Martha en voz baja, tomándole la mano. Harold se quedó en silencio, mirando al techo. Ambos reconocieron la verdad que se escondía tras su frustración. No solo la preocupación por el proyecto, sino el miedo a quedar marginado, a convertirse en irrelevante. Cuando Martha regresó a casa de los Johnson al día siguiente para preparar una maleta, encontró a Elijah sentado en los escalones del porche delantero. La vieja caja de herramientas de madera de Harold estaba a su lado. «Mamá me ha hablado del señor Green», dijo levantándose rápidamente. «¿Está bien?»
Martha asintió, conmovida por la sincera preocupación en el rostro del chico. Solo es una advertencia, dijo el médico, pero necesita descansar. El equipo quería que le trajera esto, explicó Elijah, señalando la caja de herramientas, para cuando se encuentre mejor. Martha reconoció la caja. Harold la había fabricado hacía décadas. Cada compartimento tenía el tamaño adecuado para herramientas específicas y la tapa estaba incrustada con maderas contrastantes que formaban sus iniciales. Ella pensaba que se había perdido en la tormenta. La encontramos entre los escombros la semana pasada, continuó Elijah. La restauré, sustituí las bisagras y renové la madera. Martha pasó los dedos por la superficie de la caja, sintiendo el cuidado que se había puesto en la restauración. Le emocionará, dijo, pero me temo que tiene órdenes estrictas de no usar herramientas durante un tiempo. No es para usar, explicó Elijah, es para planificar. Abrió la tapa y en lugar de las herramientas de carpintería habituales de Harold, parecieron instrumentos de dibujo, lápices, una regla pequeña, plantillas y un compás. Pensé que podría trabajar en diseños, explicó Elijah. Los detalles interiores, los muebles empotrados para el dormitorio, el rincón de lectura que mencionaste que querías. Martha parpadeó para contener las lágrimas que le brotaron de repente. Este chico, de apenas 12 años, entendía lo que Harold necesitaba más que ningún médico. No solo descanso, sino un propósito. El fin de semana siguiente, Harold se sentó recostado en su cama de hospital, con la caja de herramientas restaurada abierta sobre su regazo. Sobre la mesita de la cama había bocetos de armarios, dibujos detallados de perfiles de molduras y notas sobre la ubicación de los enchufes eléctricos y las lámparas. Elijah se sentó en la silla de visitas, con el cuaderno abierto, escuchando atentamente mientras Harold le explicaba las matemáticas que hay detrás de un arco perfecto. La curva tiene que ser perfecta, insistió Harold. Si es demasiado plana, parece débil. Si es demasiado pronunciada, domina el espacio. Elijah asintió con la cabeza y tomó notas cuidadosamente. Se lo mostraré mañana al equipo de carpintería. Asegúrate de que entienden la proporción. Cuando el chico se marchó, prometiendo volver con fotos actualizadas del progreso, Martha notó el cambio en su marido, todavía débil físicamente, pero con energía mental, cuya experiencia encontraba una nueva expresión a través de las manos dispuestas de Elijah. Esa noche, mientras Harold dormía, Martha volvió a abrir la caja de herramientas. Dentro, encontró una pequeña nota escondida entre los instrumentos de dibujo, escrita con la letra precisa de Elijah. Un buen constructor sabe cuándo dejar que otros lleven la carga. Un gran constructor sabe cómo guiarlos mientras lo hacen. Ella sonrió, reconociendo las palabras como la sabiduría de Harold, que él mismo había compartido una vez y que ahora había vuelto para sostenerlo cuando más lo necesitaba. Diciembre transformó la montaña con una fuerte nevada que silenció el mundo bajo un manto blanco. Dentro de la cabaña, el trabajo continuaba a un ritmo constante. Se instaló el aislamiento, se colocaron y encintaron los paneles de yeso y se tendieron los cables eléctricos a través de la pared. Aunque el trabajo exterior se había detenido hasta la primavera, la estructura cerrada proporcionaba un refugio cálido para los últimos retoques que transformarían el edificio recuperado como para visitar la obra con regularidad, aunque bajo la atenta mirada de Martha, se encontraba en lo que se convertiría en su salón, supervisando la instalación de la chimenea de piedra. Construida con piedras de río recogidas del arroyo que bordeaba su propiedad, la chimenea era similar a la de su cabaña original, pero con sutiles mejoras, un tiro más eficiente, una repisa más ancha y un banco de piedra que absorbería y irradiaría el calor. ¡Perfecto! Harold asintió con la cabeza a Bill Cooper, que había asumido el cargo de albañil jefe. Martha apreciará esa zona para sentarse en las mañanas frías. El diseño de Elijah, comentó Bill, dando un paso atrás para admirar su trabajo. El chico piensa en todo. Harold sonrió con algo parecido al orgullo paternal. En las semanas transcurridas desde su susto de salud, Elijah había asumido un papel de liderazgo que desmentía su edad. Coordinaba a los voluntarios, resolvía problemas y se aseguraba de que la visión de Harold se fusionara a la perfección con sus propias innovaciones. La tarde trajo una entrega especial. La puerta principal de la cabaña, una pieza de roble macizo que James Murphy había estado fabricando en su taller durante semanas.
Mientras los voluntarios ayudaban a llevarla, Harold se fijó en que Elijah se quedaba atrás, con un nerviosismo poco habitual en su postura. ¿Pasa algo?, preguntó Harold mientras colocaban temporalmente la puerta en su marco. He hecho algo, dijo Elijah, metiendo la mano en su mochila. Para la cabaña, para usted y la señora Green. Sacó una placa de madera de unos 38 centímetros de largo y 20 centímetros de alto. En su superficie estaba tallada la silueta de la cordillera, visible desde el porche delantero, con un detalle y una precisión extraordinarios. Debajo, con letras cuidadosamente ejecutadas, se leía Green Mountain Haven. Harold tomó el letrero y pasó los dedos por la madera lisa y el nítido tallado. «Lo has hecho tú mismo». Elijah asintió. «Papá me ayudó con parte de la escritura, pero yo hice el diseño y el tallado». «Es precioso», dijo Harold, genuinamente conmovido. «Pero no estoy seguro del nombre». «¿No te gusta?», preguntó Elijah, con evidente decepción. «No es eso», le aseguró Harold. «Es solo que el nombre de una casa debería reflejar su historia, ¿no crees? Y la historia de esta cabaña incluye a más personas además de Martha y a mí». Elijah comprendió lo que quería decir. «¿Quieres cambiarlo?». Harold asintió, pensativo. «¿Qué tal Green Murphy Haven? Parece adecuado teniendo en cuenta lo mucho que has puesto de ti mismo en estas paredes». Elijah lo miró fijamente, claramente sorprendido por la sugerencia. «¿Pondrías nuestro nombre en tu casa?». «¿Por qué no? Tus huellas están por todas partes. Tu diseño, tu visión». Harold hizo un gesto a su alrededor. «Además, un nombre debe decir la verdad, y la verdad es que este lugar no existiría sin ti». James Murphy, que había escuchado la conversación mientras ajustaba las bisagras de la puerta, se detuvo en su trabajo. «Es todo un honor, Harold. Uno bien merecido», respondió Harold con firmeza. El momento se vio interrumpido cuando Martha llegó con un grupo de mujeres que llevaban recipientes con comida para los trabajadores. Ella vio el letrero en las manos de Harold y se acercó para examinarlo. «¿Qué es esto?», preguntó. «El letrero de nuestra cabaña», explicó Harold. «Aunque estamos discutiendo una ligera modificación del nombre». Martha estudió la pieza bellamente tallada. «Green Mountain Haven», leyó. «Es precioso, Elijah. Harold quiere cambiarlo por Green Murphy Haven», explicó James, observando atentamente el rostro de su hijo. Martha miró a Harold y a Elijah, comprendiendo inmediatamente el significado. «Creo que es perfecto», dijo en voz baja. «Esta casa ahora pertenece a nuestras dos historias». La habitual compostura de Elijah se tambaleó ligeramente y sus ojos se iluminaron con emoción. Parpadeó rápidamente para disimular. «Puedo hacer uno nuevo», se ofreció. «No hace falta empezar de nuevo», dijo Harold. «Solo tienes que añadirlo a lo que ya has creado, como hicimos con la cabaña». Más tarde, cuando el sol invernal se puso temprano detrás de las montañas, proyectando largas sombras sobre la nieve, los voluntarios se reunieron para celebrar una pequeña ceremonia. La puerta principal se colocó oficialmente en sus bisagras. La entrada provisional de la construcción, ahora sustituida por la entrada definitiva. Harold insistió en que Elijah fuera quien instalara el letrero modificado. Green Murphy Haven, ahora tallado bajo la silueta de la montaña. La adición se integró con tanta habilidad que parecía parte del diseño original. Toda casa necesita un nombre adecuado. Harold anunció al grupo reunido, algo que cuente su historia y dé la bienvenida a quienes entran. El pastor William se adelantó con una pequeña botella de aceite de oliva. Según la antigua tradición, explicó, «Bendecimos la puerta por la que pasará toda la vida de la casa». Se hizo el silencio entre los asistentes mientras el pastor ungía el marco de la puerta. Su oración reconocía no solo la estructura física, sino también a la comunidad que la había construido. Un granero moderno nacido tanto de la necesidad como del amor. Al caer la noche y marcharse los voluntarios, Harold, Martha y Elijah se quedaron atrás, de pie en la puerta, bajo el letrero recién colocado. No hicieron falta palabras para compartir ese momento, cada uno reflexionando sobre el viaje que los había traído hasta allí. Un hogar destruido, un sueño imposible, y el puente entre generaciones que había hecho posible la restauración. Del desastre no solo había surgido la reconstrucción, sino también la renovación. Un hogar cuyo nombre ahora contaba la historia de lo que puede suceder cuando la determinación trasciende la edad. Cuando la sabiduría fluye entre viejos y jóvenes. Cuando una comunidad recuerda que su fuerza reside en cuidar a sus miembros más vulnerables. Mientras el frío intenso de enero se apoderaba de la montaña,
El trabajo interior de la cabaña continuaba a un ritmo constante. Las paredes se pintaron del cálido color amarillo mantequilla que Martha había elegido. Se instalaron suelos de madera noble, utilizando una combinación de tablas recuperadas de la estructura original y nuevas tablas de roble, y se montaron los armarios de cocina según las exigentes especificaciones de Harold. Los Johnson habían extendido generosamente su hospitalidad durante todo el invierno, pero tanto Martha como Harold estaban cada vez más ansiosos por volver a su propio espacio, a sus propias rutinas, a su propia privacidad. Aunque nunca lo dijeron directamente, la carga de la dependencia pesaba mucho sobre ambos. El inspector de fontanería dio el visto bueno ayer, informó James durante una de las reuniones periódicas sobre el progreso de las obras que se celebraban en la mesa de la cocina de los Johnson. La inspección final de la instalación eléctrica está prevista para el próximo martes. ¿Qué hay del calendario de la mudanza?, preguntó Harold, tratando de ocultar la impaciencia en su voz. James intercambió una mirada con Elijah antes de responder. Oficialmente, seguimos pensando en principios de febrero. Hay algunos retoques finales. No necesitamos retoques finales, interrumpió Harold. Solo un baño y una cocina que funcionen. El resto puede esperar. Martha puso suavemente la mano en el brazo de su marido. Hemos esperado tanto tiempo, le recordó. Unas semanas más no nos harán daño. Pero más tarde esa noche, mientras Martha se preparaba para acostarse en la habitación de invitados de los Johnson, encontró a Harold sentado en el borde del colchón, mirando fijamente un frasco de medicamentos con una expresión de profunda frustración. 3 pastillas al día, murmuró. Por la mañana, al mediodía y por la noche, durante el resto de mi vida. Martha se sentó a su lado, y el colchón se hundió ligeramente bajo su peso combinado. Es un pequeño precio a pagar por tenerte aquí, dijo ella con ligereza. La expresión de Harold no cambió. Ya no soy el hombre que era Martha. No puedo construir como antes. Ni siquiera puedo llevar mis propios muebles sin arriesgarme a sufrir otro episodio cardíaco. Ninguno de nosotros es quien era, respondió ella con pragmatismo. Eso es lo que le hace la vida a una persona. El sábado siguiente trajo una inesperada tormenta de nieve, lo que obligó a cancelar la jornada de trabajo prevista. Sin embargo, el domingo por la tarde, las carreteras de montaña ya estaban lo suficientemente despejadas como para permitir los desplazamientos esenciales. Harold convenció a Frank para que lo llevara a la cabaña, alegando que necesitaba comprobar que ninguna tubería se hubiera congelado durante la bajada de temperaturas. Cuando llegaron a la cabaña, Harold se sorprendió al ver la camioneta del padre de Elijah ya aparcada fuera. «Parece que alguien nos ha ganado», comentó Frank. Dentro, encontraron a Elijah trabajando solo, instalando lo que parecían ser barandillas a lo largo del corto pasillo que conducía al dormitorio. «¿Qué es esto?», preguntó Harold, pasando la mano por la suave barandilla de madera. Elijah levantó la vista momentáneamente sorprendido por su llegada. «Oh, es solo algo que pensé que podría ser útil», dijo, volviendo a su trabajo con concentrada precisión. Harold observó cómo el chico fijaba los soportes de montaje con movimientos expertos. Los pasamanos estaban bellamente elaborados en madera de cerezo, con un diseño acorde con la estética general de la cabaña. Elementos funcionales disimulados como detalles decorativos. Al mirar a su alrededor, Harold comenzó a notar otras características sutiles que no había registrado antes. Una ligera rampa en lugar de un escalón en la entrada trasera, enchufes eléctricos situados más altos de lo habitual para reducir la necesidad de agacharse, tiradores de puerta en lugar de pomos tradicionales, un taburete extraíble, dijo Harold lentamente, no estaban en los planos originales. Elijah se concentró en alinear el último soporte. Las fui añadiendo sobre la marcha, admitió. Solo son pequeños cambios para nosotros, se dio cuenta Harold. Porque somos viejos, dijo el chico, levantando finalmente la vista. Su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. Por seguridad, corrigió, y por comodidad. Harold sintió una compleja oleada de emociones, gratitud entremezclada con orgullo, mezclada con el amargo reconocimiento de sus propias limitaciones. Estas adaptaciones bien pensadas representaban tanto el cuidado de Elijah como un recordatorio de las capacidades en declive de Harold. Un diseño inteligente, dijo finalmente, haciéndose eco de la valoración anterior de Bill Cooper sobre el trabajo de Elijah. No quería que fuera obvio, explicó Elijah,
relajándose ligeramente ante la aparente aceptación de Harold. Mi abuelo odiaba cualquier cosa que le hiciera sentir viejo, pero después de tu susto cardíaco pensé, de repente se cayó, inseguro. Harold asintió, comprendiendo la preocupación tácita. Pensaste que podríamos necesitar ayuda, pero que no querríamos pedirla. Sí, señor. Frank, que había estado examinando con interés las modificaciones de la cocina, se unió a ellos. El chico piensa en todo, comentó. Estas estanterías extraíbles en los armarios inferiores son geniales. A Luis le encantaría tenerlas en nuestra cocina. Mientras continuaban recorriendo la cabaña, Harold descubrió más innovaciones ingeniosas de Elijah. Una ducha con rociador fijo y de mano, una isla de cocina a una altura perfecta para la estatura de Martha, 1,60, iluminación adicional en las zonas donde las tareas requerían precisión. Ninguna de estas modificaciones llamaba la atención por ser adaptaciones para la edad o la discapacidad. Eran simplemente elecciones de diseño inteligentes que anticipaban las necesidades antes de que se convirtieran en problemas. Más tarde, mientras Frank los llevaba de vuelta a casa de los Johnson, Harold permaneció inusualmente callado. ¿Todo bien?, preguntó Frank. La cabaña tiene buen aspecto, pensé. Lo tiene, asintió Harold. Mejor que bueno. Entonces, ¿qué te preocupa? Harold contempló el paisaje cubierto de nieve por la ventanilla del copiloto. Cuando eres joven, dijo finalmente, construyes para el presente. Cuando te haces mayor, te das cuenta de que deberías haber construido para el futuro. Frank asintió, comprendiendo lo que quería decir. El chico construyó para vuestro futuro. Sí, respondió Harold en voz baja. Todo lo que podía imaginar. Las mujeres de la comunidad montañesa se reunieron en el salón de Louise Johnson. Un mar de manos ocupadas trabajando en la colcha se extendía sobre sus regazos. Lo que había comenzado como un simple regalo de inauguración se había convertido en un elaborado tapiz de recuerdos de la comunidad. Cada cuadrado contaba una historia, cada puntada representaba una conexión. Martha volverá de su cita con el médico a las 4. Luis les recordó. Tenemos que terminar el ribete hoy si queremos que esté listo para la mudanza. Sarah Murphy asintió con la cabeza, con la aguja brillando a la luz de la tarde. Elías dice que mañana harán la última visita. Si todo va bien, los Green podrán mudarse este fin de semana. 6 meses desde Daster hasta la nueva casa, se maravilló Beth Collins. Todavía no me lo puedo creer. La fe no tuvo mucho que ver, comentó Eleanor Wilson, la mayor de todas ellas, con 85 años. El trabajo duro y la determinación de ese chico lo hicieron posible. La colcha que estaba tomando forma gracias a sus esfuerzos colectivos no se parecía a ningún patrón tradicional. En el centro, Luis había recreado el contorno de la cabaña original, utilizando telas recuperadas de las cortinas y tapicerías de Martha. Alrededor de esta había cuadrados aportados por diferentes familias, algunos con escenas de montaña, otros con telas con significado personal. La esposa del pastor Williams había aportado un cuadrado hecho con la antigua estola clerical de su marido, que simbolizaba el servicio de oración celebrado después de la tormenta. El cuadrado de la familia Henderson incluía fragmentos de sacos de flores en reconocimiento a las comidas que habían proporcionado durante la construcción. La creación de Sarah Murphy incluía retales de las camisas de franela que ya no le valían a Elijah, dispuestos en un patrón que recordaba a los planos de construcción. ¿Alguien ha hecho algo con esto?, preguntó Maggie Cooper, sosteniendo un retal de tela azul descolorida. Louis lo examinó. Es de la vieja camisa de trabajo de Harold. Martha la salvó de las ruinas. Esperaba que alguien pudiera incorporarlo. Maggie consideró la tela. Quedaría perfecta para el cielo de mi escena montañosa. Mientras trabajaban, la conversación fluía libremente entre las mujeres que se conocían desde hacía décadas y las más nuevas en la comunidad. Compartieron historias de Martha y Harold, de su brusca amabilidad cuando los vecinos necesitaban ayuda con las reparaciones, de su silenciosa generosidad durante las enfermedades y los nacimientos. ¿Recuerdas cuando acogieron a los Patterson después de ese desprendimiento de rocas en el 92? Eleanor lo recuerda. 4 personas más en esa pequeña cabaña durante casi un mes y cómo Martha organizaba la recogida de material escolar cada agosto, añadió Luis, asegurándose de que ningún niño empezara el año sin lo que necesitaba. Las mujeres trabajaron sin descanso durante toda la tarde, y su memoria colectiva cosió no solo la tela,
sino también los lazos invisibles de la vida en comunidad. La colcha se convirtió en una representación tangible de lo que siempre había existido entre ellas: el apoyo mutuo, la historia compartida, el entendimiento de que nadie sobrevivía solo a la vida en la montaña. Cuando el sol comenzó su descenso invernal, dieron los últimos toques: una etiqueta bordada a mano en la parte posterior con la fecha y la ocasión, un borde decorativo de pinos y montañas, pequeñas cuentas de cristal que reflejaban la luz como el rocío de la mañana. «Es precioso», Sarah suspiró mientras extendían la colcha terminada sobre la cama de Louise para una última inspección. La creación que tenían ante ellas contaba una historia más elocuente que las palabras. Un mosaico de vidas entrelazadas, de dificultades transformadas gracias al esfuerzo colectivo, de una comunidad que entendía el verdadero significado de la vecindad. «¿Crees que entenderán lo que significa?», preguntó Beth, alisando una arruga en una esquina. El Eleanor sonrió, y su rostro curtido se arrugó con ternura. «Han vivido en esta montaña más tiempo que la mayoría de nosotros. Lo entenderán». Cuando Martha regresó de su cita, las mujeres ya habían guardado la colcha en una caja de cedro atada con una cinta. Su proyecto secreto permanecería oculto hasta el día oficial de la mudanza, cuando toda la comunidad se reuniría para dar la bienvenida a los Green a su hogar. Esa noche, Martha se sentó con Harold en la mesa de la cocina de los Johnson y revisó la lista de verificación de la inspección final por última vez. «Realmente está sucediendo», dijo en voz baja. «Después de todo, vamos a casa». «Un nuevo hogar», corrigió Harold. «Pero en el mismo terreno», contó Martha. «Con las mismas vistas, el mismo amanecer», asintió Harold, entendiendo lo que ella quería decir. La estructura física era nueva, pero la esencia del hogar trascendía las paredes y el techo. El hogar era la montaña en sí, los patrones familiares de luz a través del valle, el conocimiento de pertenecer a un lugar concreto del mundo. «Hoy he empaquetado la mayoría de nuestras cosas», continuó Martha. «Al final no era mucho. Ahora viajamos más ligeros», observó Harold. Lo que quedó sin decir entre ellos fue la conciencia de que este hogar probablemente sería el último, un lugar construido no solo para sus necesidades actuales, sino con previsión para los retos que inevitablemente acompañan al envejecimiento. Las cuidadosas adaptaciones de Elijah reconocían esta realidad al tiempo que preservaban su dignidad e independencia. Mientras se preparaban para acostarse en lo que pronto dejaría de ser su refugio temporal, Martha se encontró inesperadamente llorosa. «Los Johnson han sido muy buenos con nosotros», explicó cuando Harold se dio cuenta. «Todos lo han sido. Se lo devolveremos», le aseguró Harold. «Quizás de diferentes maneras, pero lo haremos». Martha asintió, comprendiendo que la gratitud, al igual que la colcha comunitaria, adoptaba muchas formas, a veces visibles y tangibles, otras veces entretejidas en el tejido invisible de la vida cotidiana. Febrero amaneció con un calor inusual, como si la propia naturaleza aprobara el momento. La nieve permanecía en los huecos sombreados, pero el camino hacia la cabaña recién terminada estaba despejado y seco bajo un cielo azul brillante. Los vehículos comenzaron a llegar a media mañana, camiones y todoterrenos que circulaban por las carreteras de montaña con facilidad, aparcando a lo largo de la amplia entrada que James Murphy había insistido en crear para cuando tuvieran visitas. Los niños salían de los asientos traseros, agarrando paquetes cuidadosamente envueltos. Los adultos llevaban platos cubiertos y sillas plegables. Dentro de la cabaña vacía, Elijah hizo los últimos ajustes, comprobando que todas las ventanas se abrían con suavidad, que todas las puertas quedaban perfectamente niveladas y que la chimenea de piedra funcionaba correctamente. Aunque los profesionales se habían encargado de la electricidad y la fontanería, casi todos los demás aspectos de la construcción llevaban su influencia. Desde el ángulo preciso del techo, diseñado para soportar grandes cargas de nieve, hasta las estanterías hechas a medida para albergar la colección específica de Harold. La inspección se había superado y se había expedido el ceremonial, el momento en que la obra se convertía oficialmente en un hogar. En su bolsillo, Elijah llevaba una creación especial en la que había estado trabajando durante semanas. Utilizando técnicas tradicionales de herrería aprendidas en videos y libros, había forjado una llave de hierro diferente a cualquier equivalente moderno, sólida y ornamentada, más simbólica que práctica,
en una época de cerraduras estandarizadas. El mango incorporaba elementos de diseño tanto de la cabaña original como de la nueva estructura, mientras que el vástago y los dientes estaban cortados con precisión para accionar el cerrojo de la puerta principal. Al acercarse el mediodía, el pastor Williams reunió a la comunidad en el porche delantero, donde Harold y Martha estaban de pie, abrazados, visiblemente conmovidos por la asistencia. «Vecinos», comenzó el pastor, con su voz resonando en la silenciosa reunión, «hoy nos reunimos para celebrar algo más que un edificio. Celebramos la resiliencia, la comunidad y el puente entre generaciones que ha hecho posible este día». La mirada de Harold recorrió la multitud. Rostros familiares que se habían vuelto aún más familiares durante los meses de construcción. Bill Cooper, que se había tomado un tiempo libre en el trabajo para perfeccionar la chimenea de piedra. La familia Henderson, que donó madera y proporcionó comidas. Louise y Frank Johnson, cuya habitación libre se había convertido en un refugio temporal. Y, ligeramente apartados, la familia Murphy, James y Sarah, que observaban con orgullo mientras su hijo esperaba con una expectación apenas contenida. El peso del momento era evidente en su expresión seria. «Hace 6 meses», continuó el pastor Williams, «fuimos testigos de la destrucción. Hoy celebramos la creación. No solo la creación de paredes y techo, sino la creación de algo menos tangible. Un testimonio de lo que podemos lograr cuando nos unimos». Martha apretó la mano de Harold, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Los últimos meses habían sido difíciles, pero también habían traído regalos inesperados, nuevas amistades, conexiones más profundas, el descubrimiento de que la independencia y la interdependencia no eran conceptos mutuamente excluyentes. Y ahora el pastor anunció, volviéndose hacia Elijah, «Creo que alguien tiene que hacer una presentación». Elijah dio un paso adelante, sintiéndose de repente cohibido ante la multitud reunida, a pesar de que había pasado meses dirigiendo a adultos que le doblaban y triplicaban la edad. Hablar en público seguía siendo difícil para este chico tranquilo y reflexivo. «Señor y señora Green», comenzó, con la voz firme mientras se concentraba en la pareja de ancianos. «Cuando empezamos este proyecto, ustedes me confiaron su casa. Hoy quiero devolverles esa confianza». Sacó de su bolsillo la llave hecha a mano, cuyo metal brillaba bajo la luz del sol invernal. «Esta llave abre la cerradura de la puerta principal», explicó. «La hice a mano, a la antigua usanza, como las bisagras de su cabaña original. Es única, como esta casa». Harold aceptó la llave, cuyo peso se notaba en la palma de su mano. A diferencia de las llaves ligeras y producidas en masa de las casas modernas, esta tenía presencia. Era la encarnación física de la seguridad y la pertenencia. «Las mejores cerraduras», continuó Elijah, confiado en los aspectos técnicos, «tienen pasadores que se alinean perfectamente cuando se inserta la llave correcta. Se trata de una combinación precisa en la que cada pieza cumple exactamente su función». Harold asintió, comprendiendo la metáfora. El proceso de reconstrucción había sido similar. Cada persona había aportado sus habilidades específicas. Cada elemento cumplía su función única, creando algo más fuerte que cualquier componente individual. «¿Quieres probarla?», preguntó Elijah, señalando la puerta detrás de ellos. Harold le entregó la llave a Martha. «Tú deberías hacer los honores», dijo en voz baja. «Tú eres la que convierte cualquier lugar en el que vivimos en un hogar». Con manos firmes que desmentían sus 80 años, Martha introdujo la llave en la cerradura. El suave clic del mecanismo provocó un espontáneo aplauso de la multitud reunida. Cuando la puerta se abrió, Harold y Martha se encontraron en el umbral de su nuevo comienzo. Más allá de la puerta, había habitaciones llenas de luz, algunos muebles recuperados y restaurados, otros donados o comprados nuevos, todos dispuestos según las instrucciones específicas de Martha, transmitidas a través de las cuidadosas notas de Elijah. «Bienvenidos a casa», dijo Elijah simplemente. Martha impulsivamente abrazó al chico, olvidando las convenciones sociales en la emoción del momento. La mano de Harold encontró el hombro de Elijah, un apretón firme que transmitía lo que las palabras no podían expresar adecuadamente. Juntos, cruzaron el umbral, la pareja de ancianos y el joven, cuya visión había creado no solo una estructura de madera y piedra, sino un legado de resiliencia, conexión y el poder silencioso de creer en las posibilidades donde otros solo veían ruinas.
La primavera llegó a la montaña con una suave persistencia que reflejaba la adaptación de los Green a su nuevo hogar. Los copos de nieve se abrían paso entre los montículos derretidos, los arroyos crecían con el deshielo y la cabaña se asentaba en sus cimientos con suaves crujidos y un tamaño que se convirtió en un sonido nocturno familiar para sus ocupantes. El ritual vespertino se había convertido en la parte favorita del día para Harold. Después de cenar, se acomodaba en la mecedora artesanal situada en el porche cubierto. Desde ese lugar privilegiado, podía observar los cambios de humor de las montañas, las sombras de las nubes que se desplazaban rápidamente por las laderas lejanas, los ciervos que emergían cautelosamente de los bordes del bosque y, ocasionalmente, las águilas que volaban en las corrientes térmicas por encima del valle. Martha solía acompañarlo, trayéndole tazas de té o café, dependiendo del frío de la noche. A veces se sentaban en un silencio agradable. Otras veces planeaban modestas ampliaciones del jardín o comentaban las cartas de sus hijos lejanos, que se habían sorprendido y emocionado con las noticias sobre los esfuerzos de reconstrucción de la comunidad. Esa tarde en particular, Harold reconoció el sonido de un vehículo que se acercaba. El ritmo característico de la camioneta de James Murphy tomando la última curva antes de llegar a su entrada. Momentos después, Elijah apareció con su mochila escolar y una pequeña caja de herramientas. Mamá, llamó, subiendo los escalones del porche. He terminado el proyecto de la estación meteorológica. Pensé que quizá querrías verlo. Desde el día de la mudanza, 6 semanas antes, Elijah había continuado con sus visitas regulares. Al principio para realizar pequeños ajustes en la nueva casa, pero luego se convirtió en una relación que desafiaba cualquier categorización simple. No era exactamente una relación de abuelo y nieto, sino más bien de mentor y alumno. Habían encontrado puntos en común en proyectos compartidos y conversaciones tranquilas. Veámoslo entonces, respondió Harold, haciendo espacio en la pequeña mesa del porche. Elijah sacó con cuidado una caja de madera de su mochila. En su interior, una combinación de componentes digitales y medidores mecánicos tradicionales creaba una elegante fusión de tecnologías antiguas y nuevas. Mide la temperatura, la humedad, la presión barométrica y la velocidad del viento, explicó Elijah, señalando cada elemento. El anominador tiene que ir en el tejado, pero el resto se puede montar aquí mismo, en la barandilla del porche. Harold estudió la artesanía con auténtico aprecio. ¿Es tu diseño? En su mayor parte, admitió Elijah. Papá me ayudó con la impermeabilización de los sensores exteriores. Martha salió de la casa con una bandeja de galletas de avena recién salidas del horno. Me ha parecido oír tu voz, dijo, sonriendo a Elijah, justo a tiempo para la primera tanda. Mientras disfrutaban de las galletas, Harold y Elijah discutieron la ubicación óptima para los instrumentos meteorológicos. Su conversación fluía con el ritmo tranquilo de quienes se entienden mutuamente, con detalles técnicos entremezclados con consideraciones prácticas y desacuerdos ocasionales resueltos mediante compromisos razonables. Martha los observaba con silenciosa satisfacción. Harold siempre había sido un hombre de pocas palabras, especialmente después de que la jubilación redujera su círculo social. Ahora hablaba con más libertad, animado por el intercambio de ideas y el placer de transmitir los conocimientos acumulados durante décadas de vida en la montaña. ¿Cómo va el colegio?, preguntó Martha, cuando hubo una pausa natural en la discusión técnica. Bien, respondió Elijah. A mi profesor de ciencias le gustó el proyecto de diseño de la cabaña. Dijo que demostraba una comprensión excepcional de la adaptación al medio ambiente. Un gran elogio, asintió Harold. Bien merecido. He estado pensando en la arquitectura, continuó Elijah, con un toque de timidez en su voz. Quizás la estudie después del instituto. Serías excelente, le animó Martha. Tienes la mente matemática para ello, el ojo artístico y la experiencia práctica, añadió Harold. Muchos arquitectos nunca construyen lo que diseñan, lo que te da una ventaja al saber cómo funcionan las cosas en el mundo real. Elijah bajó la cabeza ante los elogios, pero su satisfacción era evidente. Esperaba que algún día pudieran escribirme una carta para la solicitud de la universidad. Sería un honor, le aseguró Martha, acercándose para estrecharle la mano. Mientras la luz del atardecer se suavizaba hacia el crepúsculo, Elijah y Harold montaron los componentes de la estación meteorológica. El barómetro y el termómetro en la barandilla del porche,
la veleta y el anemómetro más arriba, donde podían captar las corrientes de café, y se acomodó en su propia silla. No era una mecedora como la de Harold, sino una silla Adirondack de asiento profundo, perfectamente adaptada a su complexión más baja. Juntos, los tres observaron cómo los instrumentos cobraban vida. Las agujas se colocaban en su posición y las pantallas digitales registraban los signos vitales de las montañas. 70 señaló Elijah. La presión barométrica aumentará ligeramente con el tiempo de mañana, confirmó Harold. Sentían que era el momento adecuado, la alineación perfecta entre la experiencia y la innovación, la sabiduría y la nueva perspectiva. A medida que la oscuridad se intensificaba, las luciérnagas comenzaron a aparecer en el borde del bosque, su brillo intermitente contrastando con las estrellas emergentes. Elijah se quedó más tiempo de lo habitual, atraído por las historias de Harold sobre cómo habían cambiado los patrones climáticos de la montaña a lo largo de las décadas. Cada observación cobraba ahora sentido gracias a las mediciones de los instrumentos recién instalados. Cuando James llegó finalmente a recoger a su hijo, rechazó la invitación de Martha para entrar, sintiendo la felicidad de la escena que tenía ante sí. Su hijo estaba sentado en la barandilla del porche, discutiendo animadamente con Harold sobre la formación de las nubes, mientras Martha tejía en silencio, añadiendo de vez en cuando sus propias observaciones. «Parece que tienes un meteorólogo en ciernes entre manos», comentó James mientras Elijah recogía sus cosas a regañadientes. «Tiene cabeza para ello». Harold asintió. «Ve patrones, establece conexiones». «Habla de ustedes todo el tiempo», dijo James bajando ligeramente la voz. «Lo que le enseñan, las historias que le cuentan, significan mucho para él». Harold asintió, entendiendo la gratitud tácita. «El aprendizaje es mutuo», respondió simplemente. Después de que se marcharan, Harold y Martha se quedaron en el porche viendo cómo los faros desaparecían tras la curva ascendente. Los nuevos instrumentos meteorológicos ticaban y zumbaban suavemente, midiendo las fuerzas invisibles que daban forma a su entorno. «Es un chico extraordinario», observó Martha. «Llegará lejos», coincidió Harold. «Más allá de esta montaña», pensó con orgullo y una punzada de melancolía. La progresión natural de educar a una mente joven significaba, en última instancia, verla viajar más allá de los límites de su espacio compartido. Pero eso era cosa del mañana. Por ahora, la mecedora del porche, la casa reconstruida gracias a la determinación colectiva y el puente entre generaciones eran suficientes. Había pasado un año completo desde la tormenta que destruyó la cabaña original del Green. El verano vestía la montaña de un exuberante verdor. Las flores silvestres salpicaban la pradera que rodeaba la nueva estructura y los pájaros anidaban en los aleros cuidadosamente diseñados para acogerlos. Martha se arrodilló en la rica tierra de su jardín y trasplantó las plántulas de hierbas con esmerado cuidado. Los parterres elevados, otra de las cuidadosas adaptaciones de Elijah, le permitían dedicarse a su pasión sin el dolor de espalda que en los últimos años había limitado cada vez más su actividad en el jardín. «Elijah está aquí», gritó Harold desde el porche, donde su mecedora había desgastado las tablas de cedro. Martha levantó la vista y vio al chico, ahora más alto a sus 13 años, con un físico que empezaba a insinuar el hombre en el que se convertiría, subiendo por el camino. En sus brazos llevaba lo que parecía ser un pequeño árbol joven, con las raíces cuidadosamente envueltas en arpillera. «¿Qué es eso que tienes?», preguntó Martha, quitándose los guantes de jardinería mientras se ponía de pie. «Roble rojo», respondió Elijah, «del proyecto forestal de la escuela. A cada alumno le dieron uno para plantar». Harold bajó los escalones del porche con cuidado. «Buena elección, crece lentamente, pero dura generaciones. Por eso pensé que debía estar aquí», explicó Elijah, «donde pueda crecer sin molestias». Juntos, los tres seleccionaron el lugar perfecto, lo suficientemente lejos de la cabaña para permitir su pleno crecimiento, situado donde las futuras ramas no amenazarían el techo, pero visible desde el porche donde se habían desarrollado tantas conversaciones vespertinas. Harold fue a buscar palas al cobertizo de herramientas que él y Elijah habían construido el otoño anterior. Trabajaron en equipo. Elijah cavó el hoyo principal y Harold lo amplió según sus especificaciones. Martha preparó los abonos que, según ella, darían al árbol el mejor comienzo posible. «En 20 años, dará una buena sombra», señaló Harold mientras colocaban con cuidado el árbol joven.
En 50 será magnífico, añadió Martha, apasionando suavemente la tierra alrededor de las raíces expuestas. Elijah se apartó y observó su trabajo con satisfacción. En 100 años será un punto de referencia. El plazo se extendía más allá de la vida de cualquiera de ellos. Sin embargo, el acto de plantar los conectaba con ese futuro lejano. Una inversión en el mañana hecha por las manos del presente. Después de asegurar el árbol con estacas y cuerda para protegerlo de los vientos de la montaña, se sentaron juntos en los escalones del porche y compartieron la limonada que Martha había preparado esa mañana. La conversación fluyó cómodamente, tocando los logros escolares de Elijah, el progreso de Harold en el tallado de un juego de piezas de ajedrez, los planes de Martha para enlatar verduras de verano. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, la camioneta de James Murphy apareció en la carretera, bajando a recoger a su hijo. Harold y Martha acompañaron a Elijah hasta la entrada, deteniéndose junto al roble recién plantado. Necesita agua cada 2 días durante el primer mes, le recordó Martha. Más si no llueve. Lo comprobaré cada vez que venga, prometió Elijah. Más vale que sea a menudo, añadió Harold con voz ronca, posando brevemente la mano sobre el hombro del chico. Cuando la camioneta desapareció por la carretera de montaña, Harold y Martha se quedaron junto al árbol joven, cuya esbelta silueta proyectaba una sombra apenas perceptible en la dorada luz del atardecer. Es increíble lo que puede crecer a partir de un desastre, observó Martha en voz baja. Harold asintió con la cabeza, con la mirada fija en su casa reconstruida, el próspero jardín y el joven árbol que seguiría creciendo hacia el cielo mucho después de que ellos ya no estuvieran. Al igual que el árbol, Elijah seguiría creciendo, con las raíces fortalecidas por las conexiones formadas durante ese año crucial. Y al igual que la cabaña, los Greens se habían reconstruido. No solo su vivienda física, sino también su sentido de pertenencia a la comunidad, su comprensión de la independencia, su apreciación de la naturaleza cíclica de dar y recibir. La tormenta se había llevado mucho, pero lo que había crecido tras ella resultó ser mucho más duradero que lo que se había perdido.